muchísimas gracias a todos por estar aquí en el Patio Rendiano en esta charla titulada El reto de educar, la educación como prevención de la salud mental. Quiero pedir disculpas porque hemos sido poco ambiciosos en esa cosa que escuché un día, que nos define mucho a los castellanos, esa humildad tóxica que tenemos. Y pensábamos, no sacamos pecho de lo nuestro, y pensábamos, bueno, no pensábamos que fuera a tener esta acogida tan estupenda, y la realidad es que el aforo de esta sala es muy grande, pero se ha quedado corto. Por eso pido disculpas a las personas que están de pie y a ese grupo de chicos que se ha quedado fuera, pues porque están muy interesados en esta charla. ¿Qué decirles de Pedro García Aguado? Todos lo conocemos no solamente por sus éxitos deportivos, sino también pues, por el programa Hermano Mayor. Y tenemos que nos acompañará hoy también José Feliciano, un vecino de Valladolid, que gracias a él está aquí Pedro. Le lanzamos el guante a José Feliciano, que tiene una gran amistad con Pedro. Pedro recogió el guante, por lo tanto tengo que dar las gracias a los dos. Y José Feliciano es exatleta de alta competición y experto en neurolingüística, comunicación no verbal y análisis emocional. Pedro ha dicho que hoy va a tener suficientemente tiempo porque hasta las 10 no coge el ave, pero por lo que veo... Pero tenemos que cenar, ¿eh? Pero veo que no va a cumplir con sus deseos. Cuando llegamos a la Concejalía de Educación y Cultura y fusionamos las dos concejalías, la de Cultura y de Educación, pensando en esa tormenta de ideas, qué podíamos hacer, que fuera novedoso y que fuera interesante, pues tuvimos la idea de hacer una serie de charlas de carácter educativo para dar a los padres y a los más jóvenes instrumentos y material suficiente para poder gestionar la materia educativa. La primera ponencia que hicimos fue con Javier Urra, en el Círculo de Recreo, un espacio que también colabora con la Concejalía de Educación y de Cultura, y allí nos dimos cuenta que fue una actividad, fue una ponencia, una charla que se agradeció mucho, que era muy necesaria, que había personas de todas las edades, desde padres que venían a explicar a Javier sus problemas hasta abuelos. Hoy veo también muchos abuelos aquí porque gracias a vosotros, nosotros, la generación mía y la generación un poco más pequeña que yo, podemos conciliar nuestra vida familiar y nuestra vida laboral. Los abuelos sois el eje y el pilar de nuestras familias y la educación de nuestros hijos. Como comentaba esta mañana en la rueda de prensa y cuando hablaba con Pedro y con José Feliciano, los padres del siglo XXI tenemos el difícil reto de educar a nuestros hijos en un ambiente que es emocionalmente sano. Todo ello dentro del marco de una sociedad donde imperan las nuevas tecnologías, donde impera el ya y ahora y donde impera la falta de tiempo, como antes os comunicaba. En la actualidad, según los expertos, el 13% de los menores, tanto niños como jóvenes entre 10 y 19 años, tienen algún problema de trastorno mental. Nos encontramos ante una generación que, como dicen sus expertos, es una generación de jóvenes catalogadas como la que más problemas emocionales tiene. Nosotros tenemos claro desde la concejalía que desde la infancia y la juventud es esa etapa donde nosotros adquirimos valores y principios, pero también las bases emocionales sanas y el desarrollo de nuestra personalidad. Y en ese papel, en esa función, el papel de la familia y de la educación de los educadores es fundamental para lograr ese desarrollo sano. Decía una persona muy reconocida que a nosotros se nos califica como el Homo sapiens, el hombre pensador, pero que realmente los hombres lo primero que hacemos es sentir. Y no somos educados en emociones y no somos educados en sentimientos. Pues de eso se trata estas charlas que hemos iniciado desde la Concejalía de Educación y de Cultura. Dar a los padres instrumentos para poder educar en emociones, para poder educar en habilidades sociales, en habilidades emocionales y en habilidades instrumentales para poder desarrollar la personalidad de quien más nos importa en nuestra casa, que son nuestros hijos y nuestros nietos, de una manera sana. Muchísimas gracias y les dejo con los verdaderos protagonistas de esta tarde. Muchas gracias. Un placer. Sí. A ver. Sí, sí. ¿Volumen está? A ver, sí, ¿no? Sí.
¿Estoy? Ahora. Un poquito más, súbeme un pelín. Ahí, un pelín menos. Ahí, gracias. Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por esta acogida. Gracias, concejala, gracias, Irene, porque yo sé tu trayectoria y creo que esa conciencia también te viene a que estás perfectamente en la concejalía que tenías que estar, ¿no? Yo creo que todo lo que sucede conviene. Vamos a empezar de una forma que los que me conocen, algunos en la sala me conocen, me gusta empezar. Y os voy a pedir una dinámica para que empecemos a conectar con lo que hoy vamos a hablar, que es el reto de educar hoy. Así que vais a cerráis los ojos, y vais a visualizar y vais a imaginar que estáis en una especie de teatro y os vais a convertir en vuestro niño o niña o el adolescente que erais hace unos años. Y va a entrar en ese escenario unos adultos que son unos padres, un padre y una madre, y vais a observar cómo se comportarían unos padres que saben educar, que saben dirigir, cómo se mueven, cómo se comportan ante un momento de crisis, cómo se comunican, son firmes, son excesivamente amables, ¿cómo son? ¿Cómo dicen lo que quieren transmitir? ¿Desde dónde lo dicen? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo respiran? Si son o no son pausados, son activos. Visualiza todos los detalles ante un momento de crisis o un problema o ante un momento de necesidad de apoyo. ¿Qué hacen? Se agachan, te miran a los ojos. Observa todo ese tipo de detalles. Conecta con ellos, recoges toda la información y te quedas con esa idea de cómo te gustaría o cómo te imaginas esos padres que saben hacer las cosas o que tienen superado ese reto del que vamos a hablar hoy. Así que puedes volver a abrir los ojos, ya nos hemos conectado, podéis estiraros un poquito, ¿estáis en? Bueno, quiero preguntaros, ¿qué características tienen esos adultos que saben educar y que son adecuados? ¿Quién me sabe decir? Venga, que aquí vamos a participar. ¿Quién me dice por ahí? No pierden los nervios. Bueno, que mantienen la calma, dirías. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacen? Ah, vale. ¿Qué más características tienen? Dime. Te apoyan en las buenas y en las malas. ¿Y cómo apoyan en las malas? Porque en las buenas más o menos... Tú has suspendido, ¿verdad? Muy bien. Pedía comprensión. Muy bien. Autoridad. ¿Cómo es esa autoridad? Pues antes la autoridad era... No cuestionaban nada a sus padres. No cuestiona. No lo cuestionaban. Su padre decía algo y tú... ¿Pero desde dónde lo dice? Bueno, desde el corazón, efectivamente. Desde el corazón. ¿Vale? ¿Y qué forma lo comunica? Bueno, en mi caso fue bastante autoritario. Vale, pero estamos hablando de lo que sería adecuado, ¿vale? O sea, evidentemente no vamos a juzgar a nadie, eso no se trata de juzgar, porque todos los padres hacen lo que saben y lo mejor que lo saben y se esfuerzan en hacer lo mejor que pueden porque se ocupan. Y toda la gente que viene aquí porque tiene un interés ya está demostrando que quiere mejorar algo. Eso es lo importante. O sea, no hemos venido a juzgar, hemos venido a desarrollar una charla en la que nos ayudemos entre todos a mejorar unas pautas para educar, que es un reto, ¿no? El reto de educar hoy, ahí está un poco, ¿vale? Perfecto. Bueno, ¿Alguien un poco más? sí que vamos a juzgar, ¿eh? Sí. Bueno, se lo ha dicho Pedro. Dime. No, sí que vamos a hablar de qué modelos educativos dan como vale, resultado eso sí. uno u otro. Correcto. Y a veces como algunos modelos no dan el resultado que esperábamos. Ahí juzgamos. Tengo dos manos por aquí, primero. Comprensivos. Vale. Son comprensivos, pero ¿les dejan hacer lo que quieren? Vale, ok, un momento. Escucha activa, empatía. Aquí hay un tema que podríamos desarrollar mil, ¿no? La empatía. Temazo. ¿Qué ibas a decir? Que no sean tan estrictos. ¿Cuántos años? Ella ha pillado. Ha suspendido y ha pillado. ¿Cuántos años?
¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? 12. Cuando tengas 30 me lo cuentas. Perfecto, gracias. Poner límites a tiempo. Poner límites a tiempo. A tiempo. ¿En qué momento? ¿En cada momento? Sin saber, o sea, no hay que ser súper ogro, pero tampoco ser permisivo porque eso lo pagas el día de mañana. Vale, ¿y alguna cosa, una cosa más? ¿Alguien que me diga una cosa más? ¿Aquí? Que abracen. Contacto físico y visual, ¿vale? Esto es muy importante. Contacto físico y visual, ¿vale? El ser humano, a través de la visibilidad de los ojos, del contacto visual, genera oxitocina, genera contacto, y la oxitocina genera confianza, ¿vale? Así que... Hacerles comprender y no imponer. Hacerles comprender y no imponer. Claro, ¿de qué se basa esa diferencia, no? Imponer o comprender. Eso, quizás, una de las claves es tener herramientas, y para eso nos formamos. Entonces, la diferencia de los padres es que tenemos posibilidades, como esta que tenemos hoy, de reflexionar y de ver qué forma tenemos de... muchas veces, cuando imponen a alguien, es porque tiene una falta de herramientas o de argumentos, y entonces esa frustración hace entrar en la ira, y entonces es la imposición, ¿no? Ese es un poco el aspecto. Vámonos, ya está hecha la conferencia. Venga, hasta lo luego. sabéis todos. Bueno, vamos. Muchas gracias. Es cierto que hay una forma de educar que nos encantaría, ¿no? Y yo no quiero dar por eso que me conocéis. A José, como es de aquí, seguramente la habéis visto más. Yo me llamo Pedro. Tuve la suerte de participar en un programa que se llama Hermano Mayor. ¿Alguien no conoce ese programa, Hermano Mayor? Todo el mundo lo conocéis. La de 12 años, evidentemente, era muy pequeña. Yo acompañaba a chicos y a chicas que tenían mal comportamiento dentro del ámbito del hogar. Fíjate la matización que he hecho. Tenían mal comportamiento, no eran malas personas. Que hay un grupo de chicos y chicas que están estudiando integración social, y por eso lo digo, porque muchas veces a la hora de acompañar a alguien, a la hora de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, de acompañarles en ese proceso de maduración, tenemos que ver qué estamos juzgando, cómo les estamos mirando y qué etiqueta les ponemos, ¿no? Entonces, si pensamos que nuestro hijo o nuestra hija, por no tener un buen comportamiento, es mala persona, eso lo vamos a transmitir. Entonces, José y yo lo que venimos a plantear hoy, la propuesta es, oye, vamos a explorar diferentes modelos educativos, habéis hablado de ello, ¿no? Luego ahondaremos un poco más en las características y el resultado que tienen. Luego también ahondaremos un poco en qué modelos educativos estamos teniendo en esta nueva era, ¿no? De las tecnologías, de la información y la comunicación, cómo somos como padres y como madres, y qué acompañamiento sería el más adecuado. Habéis dicho una serie de características maravillosas para el mejor padre y la mejor madre del mundo, pero no siempre es tan fácil. Eso en la teoría está muy bien, pero como cada uno y cada una traemos una mochila de detrás, lo que queremos hacer primero es un viaje, ¿no? De por qué estamos donde estamos, ¿no? Porque un programa como Hermano Mayor, y yo que después de hacerlo tuve que formarme como experto en intervención en violencia filioparental, como hay cursos de posgrado de la Universidad Pablo de la Vide que te tienen que preparar para intervenir en la violencia que tienen los hijos y las hijas contra padres y madres, ¿no? Entonces, algo está pasando, y lo que ha pasado, y esto lo ha explicado muy bien el juez de menores de Granada, don Emilio Calatayud, pues bueno, hemos sufrido un cambio socioeducativo que empezó en las escuelas, ¿no? Oye, no sé si os acordáis de aquellas escuelas, la letra con sangre entra, ¿verdad? Don Francisco, doña María, ¿eh? Era otro método, ahora hay un método, bueno, ahora no lleva mucho tiempo, el método Montessori, ¿eh? En aquella época era el método Trotasori, ¿eh? De una manera u otra, yo no sé cómo lo hacían, pero activaba la memoria inmediata, tú te sabías los verbos, aunque no los hubieras estudiado, no sé qué. Claro, que el modelo era complicado. Se ha pasado un modelo en las escuelas, un modelo mucho más friendly, un modelo mucho más por proyectos, un modelo mucho más de gamificación, ¿no? Estudiamos a base de pruebas, de ensayo-error, y a mí me parece muy bien, porque ya no hay tanta, digamos, ha salido la palabra autoridad, no hay tanto autoritarismo, ¿no? Es decir, la verdad absoluta no la tiene el profesor, no la tiene la profesora, ¿no? Sino que los niños y las niñas van descubriendo. Pero hay un mensaje que yo creo que estamos dando, que es un mensaje que les perjudica mucho a la hora de luego tener que afrontar adversidades. Y sin darnos cuenta estamos generando un mensaje de todo ha de ser fácil, ¿no? ¿Por qué todo ha de ser fácil? Nada en la vida se nos ha puesto fácil, ¿verdad? Yo no sé, ¿alguien de aquí ha hecho cuadernillo rubio? Se hacían en verano. Hasta mi hijo lo hace, tiene 8. Y eran costosos y te tenías que esforzar y todo eso, ¿no? Entonces, como ha habido un cambio, también lo ha habido en los hogares. En los hogares ha habido un cambio socioeducativo. Pongo el modelo que explico viendo en Emilio Calatayud y lo pongo en mi persona, ¿no? Y a mí me ponía mi madre la sopa, mi madre preconstitucional, como mi padre, ¿no? Mis abuelos, y me ponían la sopa y decía, no me gusta la sopa. Te tienes que comer la sopa. No me gusta la sopa. Te meriendas la sopa. El tono de voz iba cambiando. No me gusta la sopa. Te capuzo la sopa.
te tiraban la sopa y tú comías la sopa cayendo por aquí, o te daban un pescozón y te comías la sopa. Se ha pasado a otro modelo, que es el modelo que yo ejerzo con mis hijas, o que ejercí con mis hijas, ahora tienen 26 y 24 años. Es el modelo empático, conciliador, democrático, comunicativo, amoroso. Yo le puse la sopa a mi hija de 5 años y le dije, cariño, le puse la sopa, no quería la sopa. No me gusta la sopa, cariño, yo creo que tienes que comerte la sopa porque si no te comes la sopa puede que entres en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. En todo caso, tú decides. Como ella es la que decide, la sopa va por el fregadero y yo le hago un filete con patatas. Hemos pasado pendularmente de un modelo a otro y eso, pues, necesariamente o necesariamente tiene consecuencias y algunas de las consecuencias son las que hablaremos hoy. Nosotros vamos a hablar de responsabilidad como padres y como madres. No vamos a señalar a los hijos. Hay muchas familias que tienen 5, 6 hijos, 3, 4. He educado a todos igual, mira cómo me ha salido este. Entonces nosotros intentamos cambiar la mirada, decir, ¿qué hemos hecho nosotros para que ese niño o esa niña se comporte de esa manera? Entendiendo que hay un 20%, ¿vale?, que influye en el comportamiento que tiene que ver con la parte genética. Pero fijaros, todo el 80% que falta, que tiene que ver con el modelo de acompañamiento educativo. ¿Verdad? Bueno, la verdad es que da gusto escuchar a Pedro, ¿no? Porque intermedio, donde ¿cuál es la base de todo esto, ¿no? Al final, educar consiste en varias cosas que yo muchas veces cuando hablo con los padres digo, tienes que asumir que tu hijo va a pasar por varios procesos. Primero, te va a negar como Judas. Segundo, te va a decir te odio. Y te va a decir que no te quiero. Entonces, si mi objetivo es que mi hijo me quiera, me voy a frustrar seguro. Si mi objetivo es que mi hijo, esta mañana lo hablábamos, sea feliz, también. ¿Y cuál es el objetivo de un padre? ¿Cuál es el objetivo que tiene que tener un padre? Que sean autónomos. Fíjate, esa pregunta ya queda respuesta. ¿Para qué educamos, no? Cada uno y cada una de los que estáis aquí y los más jóvenes, cuando tengan hijos, o el acompañamiento que hagan de las personas a las que ayuden, ¿para qué? ¿No? Eso es muy del coaching, de los coaches. ¿Para qué? Es importante responderse a esa pregunta porque así veremos si la metodología que estás utilizando favorece esa autonomía, como habéis dicho, ¿no? Además, esta pregunta, el para qué, es cuando me voy a comunicar, ¿qué quiero conseguir con lo que voy a decir? ¿Qué quiero conseguir con esta acción que voy a hacer? Porque tenemos que tener objetivos en las acciones. Muchas veces era un poco lo que decíamos, ¿no? Queremos imponer, pero no sabemos para qué realmente o qué queremos conseguir. Sí, a lo mejor sabemos lo que queremos conseguir, pero no sabemos desde dónde lo queremos transmitir y qué es exactamente, cómo lo queremos hacer y qué relación hay entre lo que decimos y lo que queremos conseguir. Esta es una de las claves importantes que nos pueden ayudar a empezar a decir, espera, ¿es necesario decir esto? O lo que voy a decir, ¿qué es lo que va a conseguir esto que voy a hacer o que voy a aplicar, que quiero transmitir? Esto es algo complicado que nos vemos muchas veces, ¿no? Y que antes es lo que decías tú. Pues, bueno, no quiero decir nada porque está mi madre por ahí, pero la zapatilla a veces volaba, pero no en mi casa solo. No, la zapatilla no solo volaba, sino que era teledirigida porque entraba hacia una curva, ¿verdad? Podemos hablar del modelo de la chancla. Veréis una serie de vídeos donde hay madres y padres que al final pierden las herramientas y recurren al chancletazo, ¿no? Correcto. Pero bueno, importante saber si todos los que estáis aquí, todos sois padres y madres. Levantad la mano. ¿Papás, mamás? ¿Sí? Los peques, ¿no? Todavía no, ¿verdad? Sí, por ahí sí. ¿Os leísteis los efectos secundarios, el prospecto? Luego pasa lo que pasa y vienen los ayayáis y los madre mía. Vamos a ver esta explicación y luego lo vemos. Dale voz, por fin. ¿Tenemos voz? Espérate que lo ponemos otra vez. Vamos allá. Señor Marco, sí, soy yo. Me presento, soy el doctor Caramón, que voy a atender a su mujer. Ante todo quiero pedirle tranquilidad, ¿de acuerdo? Ha salido todo bien. Niño pesa 3,5 kilos, está sano y su mujer está descansando. ¿Se ha leído el prospecto? El prospecto. Sí, le dejamos con las contraindicaciones del niño. Contraindicaciones. Mire, la primera página abajo donde pone efectos secundarios. Si mira bien, verá que pone que durante los primeros meses el hijo puede producir insomnio, agotamiento, descenso de la frecuencia de las relaciones sexuales con la pareja, visita y permanencia de la suegra en el hogar y bandaje, por supuesto, de espaldas con apune continuo. En el 90% de los casos se ha observado que durante los siguientes 14 años suele producirse euforia y alegrías de alta y mediana intensidad alternadas con preocupaciones escolares y aumento de las discusiones conyugales y origen filial. Eso no mejora. Los estudios farmacéuticos van en la dirección de que viene a demostrar que a partir de los 15 el hijo suele producir dolores de cabeza, una de desorientación maternal, progresivo descenso de autoridad y aumento de la incomunicación con pérdidas de respeto, acompañada por supuesto de portazos y broncas de grado moderado y fuerte. Si el hijo se hace crónico, es decir, que llega a los 35 en
domicilio paterno, se producen quistamientos con su carencia y beneficio y el reemplazo de todo tipo de medio de cartera paterna por ingestión masiva de soja bova. Conocemos a ser padres sin leernos verdaderamente los prospectos y luego los que ya hayáis que madre mía. Pero esta casa no era. Bueno, sí, es buenísimo, ¿no? Es verdad que lo que nos ha pasado es que esta mañana hablábamos con emprendedores y empresarios y hablábamos de mentalidad. Veo aquí una empresaria que ha estado esta mañana y hablábamos también de mentalidad. No nos hemos mentalizado, o sea, nuestra configuración mental se ha quedado obsoleta. Es decir, tenemos que actualizarnos. Ya no somos personas individuales, hemos formado una familia y ahora somos padres. Entonces, tenemos que configurar, igual que tú coges el móvil o coges el portátil y haces una configuración para que se suba el volumen, se baje la linterna o se ponga la alarma, tengo que ir configurándome en el proceso general que va en continuo cambio. O sea, realmente los budistas dicen que es el continuo cambio, la impermanencia del continuo cambio, algo así, que es el presente. Y eso es lo que es la educación. Estamos en un continuo cambio que es impermanente, o sea, vamos a generar. Y hay que ir configurando y evolucionando a medida de que las necesidades van cambiando. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no nos hemos leído el prospecto, es buenísimo. Llevo todo el día escuchando a Pedro el prospecto ya ha puesto el prospecto, ya lo tiene, ¿no? Ya lo tenemos el prospecto, ¿no? Entonces, es necesario hacer una configuración mental, también emocional, interna, para poder acoger y sostener todo lo que nos va a ofrecer, que también muchas veces son resorte de nuestros propios conflictos y nuestras propias debilidades o carencias. Y aquí es donde viene todo el proceso que hablo de configurar la mentalidad, ¿no? Esto es exactamente la mentalidad. Fijaros lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué tipo de padres y madres queremos ser, ¿no? Educadores o acompañantes. Esta ilustración de Agustín de la Torre se puede interpretar de muchas maneras. Si os ponéis a pensar, ¿no? La cara del niño o esa niña que va al colegio, ¿no? Con esa mochila cargada, podríamos decir, de todas las frustraciones del padre, ¿no? Llegó a ser un gran jugador de fútbol y le ponen la pelota, la flauta, todo lo que ellos quieren que ese niño o esa niña sea, ¿no? Esa madre, ¿no? Que también está unida a la cadena al padre, ¿no? De esas familias que no quieren que sus hijos o que sus hijas salgan del nido, ¿no? Porque el sentido de su vida es acompañar a este ser que hemos traído a este mundo, ¿no? Y no dejamos crecer, ¿no? No dejamos que crezca. El osito, ¿no? Podría reflejar eso. Cada uno y cada una la puede ver. Lo que pasa es que, claro, tenemos todos una mochila. Todos llevamos nuestra mochila. Nuestros padres llevaban esa mochila, nuestros abuelos llevaban esa mochila, todos llevamos esa mochila. Y normalmente llevamos al instituto o al colegio a nuestros hijos y a nuestras hijas y se encuentran con profesores y con profesoras que también tienen su mochila. Entonces es importante saber desde dónde educamos, ¿no? Desde qué emoción estamos educando. Cuando viene un hijo a este mundo, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Es cierto que el cambio socioeducativo también ha traído un cambio en la estructura familiar. Ahora los dos de la pareja salen a trabajar. Los dos pasamos mucho tiempo fuera de casa. Tiempo que robamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y ahí aparece la emoción de la culpa. Y desde la culpa normalmente se educa con un modelo, y ahora vamos a hablar de esos modelos, lo que os decía de la profesora o profesor que está también con su propia mochila y sus propias situaciones que tiene que resolver, que tiene que cambiar la mente, como decía José ahora, pues ¿qué modelo educativo y desde dónde estamos educando? Desde la emoción de la culpa normalmente se educa con un modelo sobreprotector. Es decir, yo me siento muy culpable porque no puedo dedicarte tiempo, te voy a conceder todos tus deseos de forma inmediata para que tú no te frustres, para yo quitarme, es egoísta además este modelo, y es el modelo que no favorece el crecimiento ni el afrontamiento a las adversidades. Son padres y madres que con todo el cariño del mundo, ojo, que no se nos malinterprete, que con todo el cariño del mundo hacemos que la vida de nuestros hijos, que la vida de nuestras hijas sea fácil, lo que decía al principio, ¿no? Entonces no les estamos preparando para una vida adversa, una vida donde va a haber dificultades. No les estamos entrenando emocionalmente para gestionar lo que nos toca gestionar todos y a todas cuando las cosas no van como queremos, que es la frustración. Si tengo que hacer un resumen de los 100 casos que yo acompañé, de las 100 familias, el hermano mayor, podría decir que el 90% tenían carencia de esto. Eran chicos y chicas que no sabían gestionar la frustración y que reaccionaban, en la mayoría de los casos, con violencia cuando las cosas no iban como querían. Claro, Pedro, José, ¿nos está diciendo que no queramos a nuestros hijos? Sí, pero no basta con quererles. Hay que quererles de una forma ordenada. Y esa forma ordenada, luego daremos una serie de pautas, que hoy en la rueda de prensa ha salido una pregunta muy interesante, ¿no? Porque hemos hablado de que de vez en cuando tenemos que decir que no, y ha salido el tema de la disciplina positiva, del acompañamiento de la disciplina positiva. Entonces, el no nosotros lo entendemos como ese posicionamiento, que se ha dicho aquí bien claro, de poner límites.
Entonces luego, el modelo sobreprotector tiene eso, con todo el amor del mundo, sobreprotejo a mi hijo o a mi hija, no le dejo crecer, no le dejo madurar, no le dejo saber cómo gestionar la adversidad. Luego estaría el modelo autoritario. El modelo autoritario es ese modelo que hemos conocido, que he hablado ya al principio, ¿no? De la letra con sangre entra, te comes la sopa, pescozón al canto, la chancla, la zapatilla. Padres y madres que no tenían herramientas emocionales y mucho menos educativas y creían que era un formato bueno. ¿Qué pasaba? Cuando tú te portabas mal y recibías el cachete, claro que parabas de portarte mal, claro que daba resultado, pero era un patrón interruptor. No había un mensaje pedagógico, había una violencia que se ejercía porque no tenían otras herramientas. No sabían hacerlo. ¿Sabes cómo se llama eso en psicología? Condicionamiento clásico. Se estudiaba con las palomas. Le ponías una luz, le ponías un... Entonces hacía una reacción, pero no sabía la paloma por qué lo hacía. Es un automatismo que se generaba por una consecuencia y una acción. Exactamente. Luego tenemos ese modelo de papis y mamis muy cercanos. Bueno, el modelo autoritario, evidentemente, son chicos y chicas que crecen desde el miedo, incluso evitando portarse mal o hacer cosas para no molestar a sus padres. Esto del autoritarismo era mucho de padres, ¿no? Mucho del cinturón, mucho de... Lo decía el Código Civil, el artículo 154. En el uso de tu potestad puedes reprender moderadamente a tu hijo. Claro, había unos que lo de moderadamente no se lo leían. Y que tampoco es un mensaje pedagógico. El cachete educativo ese, claro que funciona en el momento, porque interrumpimos la acción que está haciendo. Yo me acuerdo de mi madre cuando estaba hablando con alguien y yo estaba tirándole la falda, había un mensaje pedagógico que era la mano desde aquí que volaba a mis labios y que yo me callaba. Pero porque me asustaba, porque había un acto violento que ella, ni mucho menos, evidentemente me maltrataba, pero era la única forma que ella sabía en la cual yo me tenía que parar, ¿vale? Entonces esto es muy importante descartarlo, porque muchas familias todavía siguen diciendo una a tiempo arregla muchas cosas. No, una a tiempo lo que hace es parar ese mal comportamiento. Luego está el tipo de papis y mamis muy cercanos que confunden la cercanía con el colegueo. Con el colegueo. Y es que son padres y madres que lo hacen con todo el cariño del mundo, pero es que no se están dando cuenta que están dejando huérfanos a sus hijos. Han ganado un colega del alma, pero han dejado huérfano a su hijo. Porque tú buscas de pequeño, y en cierta edad, en adolescencia, que luego hablaremos un poco de ello, tus referentes. ¿De acuerdo que te quieres aislar de ellos? Porque tú estás en ese tránsito de los 12 a los 65, dicen que va la adolescencia, ¿no? Ahora, en ese tránsito quieres apartarte, tú no quieres saber nada de ellos, porque ya has estado con ellos desde los 0 a los 12 años. Entonces, claro, eso hay que entenderlo como un proceso natural y estos papis, ¿qué hacen? Estos papis colegas, es que son, bueno, que se van de fiesta con sus hijos, que se relacionan tanto con sus amistades, que incluso, os lo digo por el programa Hermano Mayor, que tuve un caso donde la madre, con todo el amor del mundo, quiso acercarse tanto a su hijo que se acostó con uno de sus amigos. Claro, que tomó sustancias ilegales con ellos. Entonces, claro, cuando la madre quería decirle, oye, cariño, que yo creo o pienso esto, lo que tú pienses, mamá, me da exactamente igual. Porque tú eres mi colega, o sea, tú no puedes estar aquí para ponerme límites, que es una de las cosas que hablaremos mucho hoy, ¿no? Sí, es muy importante siempre decirle, yo por ejemplo, a los niños, a mis hijos, les digo, mira, no soy tu amigo, no soy tu colega, no soy el vecino, soy tu padre. Y eso cambia todo, cambia absolutamente todo, porque la postura a la hora de educar es importante. ¿Qué lugar ocupas dentro de esta jerarquía? De esta familia, ¿no? No es lo mismo ser un amigo, que lo que decía Pedro, exactamente, ¿no? Y bueno, pues al final hay algo que podríamos decir. Yo siempre digo que en la educación hay comodines, pero no hay que gastarlos. Por ejemplo, una amenaza. Te quedas sin tele, una amenaza. Pero si estoy todo el día, te quedas sin tele, te quedas sin tele, te quedas sin tele, ¿qué pasa? Ahora, también una cosa que estaba diciendo Pedro, lo vamos a traspolar a una cosa que a mí me gusta mucho, que es el liderazgo auténtico, ¿no? Imaginaros en el trabajo que vuestro jefe o vuestro superior de repente dice, oye, tienes que hacer esta tarea. Y tú coges, te enfadas, te vas a la zona de cafetería y estás así. Y viene tu jefe y dice, ¿te has enfadado? Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué le estamos diciendo cuando él se enfada? ¿Te has enfadado? Entonces va a esperar que su jefe le diga, ¿te has enfadado? No sé si me explico. Parece que no tiene relación, pero tiene absolutamente relación porque eres una figura de autoridad, que no autoritaria, que es distinto, ¿vale? Y eres su referente. Y eres el modelo en el cual va a aprender a gestionar el mundo a través de las normas, de los límites y de la conducta social. El primer modelo. Genera mucha inseguridad. Y no tenemos que tener miedo a... El enfado no es malo. ¿El enfado es malo? No, la forma en la que gestionamos el enfado y a dónde llevamos el enfado es lo que es malo. Entonces, ¿qué pasa con el enfado? ¿Para qué sirve el enfado? El enfado nuestro o el de nuestros hijos surge cuando creemos que se han vulnerado nuestros límites o derechos. Y el enfado viene y nos activa para restablecer el orden, las normas o los límites. Entonces,
alguien que no tiene la estructura y que todavía no conoce, no comprende, no tiene madurez, muchas veces se va a enfadar porque cree que es injusto. Entonces le sale el enfado. Oportunidad única para que nosotros podamos manejar la frustración o enseñarle a que a veces la vida no es justa. O vamos a enseñarle que la vida es justa. No. Entonces, este es un poquito los modelos autoritarios o los modelos que hemos estado hablando, como el sobreprotector. El sobreprotector. Al final, yo voy al jefe y digo, oye, perdona, dame este día. No, ese día es que no te lo puedo dar. ¿Cómo que no? Imagínate que tú vas a tu jefe, ¿cómo que no puedes dar ese día? Pues ese día no voy a venir y me da igual. Y además voy a traer unos colegas esta noche aquí a la oficina y vamos a hacer una fiesta. Y si no te gusta, pues lo que hay. Y limpias tú. Eso no lo vas a hacer a un jefe. Entonces, cuidado lo que estamos comunicando aquí, porque lo que estoy entendiendo yo con mi madurez, me lo grabo en una cosa que se llaman valores y creencias, que está en lo más profundo del ser y que es lo que hace que en lo que se ve, que es un 5%, que es la conducta, vamos a manifestar. Entonces, fijaros la profundidad y la importancia. Una de las cosas que como objetivo teníamos es los padres, la responsabilidad que tenemos como padres. Pero no solo eso, sino cómo yo traslado la responsabilidad a mi hijo de lo que está haciendo. Cómo tu jefe traslada la responsabilidad de tu puesto de trabajo y te responsabiliza de lo que haces. Porque es que tú eres responsable. ¿De qué? De tus tareas, de tus cosas, de tu autonomía. Pero si no empiezo a trasladar lo que no sabemos mucho, sobre todo cuando nos dan la primera vez un equipo de trabajo y dices, tienes que delegar. Y tú dices, ¿delegar? ¿Delegar en qué? Y resulta que yo como padre le cogí la mochila, no le dejé arrastrar su propio peso. Le cogí, le limpié la cama, le hice la cama y no dejé que le hiciera mal. Entonces, ¿cómo le voy a hacer responsable si ni siquiera sabe cuáles son las consecuencias? Todas estas cosas y muchas más a continuación. Hay una ponencia muy buena que habla de, el título es este, ¿qué queremos? ¿Hijos e hijas obedientes o hijos e hijas responsables? Claro, la responsabilidad no viene de serie. Tu hijo o tu hija genéticamente puede venir con una marcada perseverancia, con generosidad, incluso, aunque la generosidad también se enseña y se aprende, ¿no? Cuando les obligamos a nuestros hijos o a nuestras hijas a compartir los juguetes, ojo con eso, porque entonces les estamos diciendo que sus límites no valen, que tienen que hacer caso siempre a una persona adulta, a una persona externa. Es muy civilino esto que estoy contando ahora, pero ocurre que muchas niñas, por haberles obligado a ser generosas de pequeña, luego ocurre lo que ocurre. No son capaces de poner límites porque piensan que están fallando. Pues obligatoriamente tienen que ser generosas con todo. También le pasa, evidentemente, a los niños, ¿no? Entonces, el último modelo que nos quedaría sería el modelo democrático conciliador, el modelo comunicativo, donde tú validas la emoción de tus hijos, validas la emoción de tus hijas. Pero claro, para eso, tú como padre o como madre, primero tienes que hacer tu trabajo de inteligencia emocional. Si yo pregunto por aquí, venga, tú misma, te ha tocado, por mirarme. Has hecho lo de retar al profesor y te ha salido mal, ¿vale? Normalmente pregunto a quien mira para abajo, pero me ha mirado y digo, la reto. ¿Qué es para ti o qué significa, qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? Sentir desde el corazón. Ok, sentir desde el corazón. Venga, quiero más definiciones por aquí. No mires, ¿ves? Si no me miras, es que no has estudiado. No tengáis problema en no saber responderlo, Claro. porque de eso se trata también, de ¿Qué es empezar una a pensar. emoción? ¿Cómo definirías una emoción? Claro que es difícil, porque no nos lo enseñaron. Y estamos todo el día sintiéndolas. ¿Verdad? Voy por aquí, te dejo pensar. ¿Qué es una emoción? ¿Quién me puede decir qué es una emoción? Chicos, chicas, ¿qué pensáis? Lo que salga. A ver, es una reacción física Fíjate, está diciendo lo correcto, ¿eh? ante un estímulo. Exacto. O sea, malo y depende Muy de bien. si es bueno o malo. Es una reacción física ante un estímulo externo y dependiendo de si es buena o mala o no, fantástico. Fíjate, sabiendo eso, al poner la palabra física, así dice, al poner la palabra físico, ¿yo desde dónde lo regulo? Cuando mi hijo o cuando mi hija se está portando como yo no quiero que se porte, yo empiezo a sentir ¿el qué? Cabreo. Absolutamente, han dicho por ahí que tengan paciencia, ¿no? Los buenos padres, las buenas madres, ¿no? Que tengan paciencia. Vale, yo empiezo a sentir algo por algo externo que está pasando. Yo lo regulo desde lo físico. El enfado lo regulo desde lo físico. Respiro, me doy una vuelta, no grito, como han dicho por aquí, ¿no? No pierdo los nervios. Entonces, si yo me autoconozco, digo, me voy a regular esta emoción porque mi hijo o mi hija está botando la pataleta, entonces soy yo, no es el comportamiento, soy yo con lo que siento. Entonces, cuando yo me hago responsable de lo que siento, lo puedo regular. ¿Qué es lo otro? Si mi hijo o mi hija durante 0 a 3 años se porta muy bien, pero de los 3 a los 6 empieza a portarse mal, y yo ya pongo la etiqueta y digo, es que mi hijo o mi hija es un trasto, es que es muy nervioso, es que a ver si me lo medican que es hiperactivo, que eso se hace mucho, ¿vale?
y me voy al cabo de un año o dos y sigo pensando como pensaba de mi hijo o de mi hija, he generado un sentimiento que es diferente a la emoción. La emoción es algo físico que se siente ante una reacción externa. Pero el sentimiento es otra cosa y se regula de otra manera, cambiando la forma de pensar sobre aquello que ocurrió. Muchos padres y muchas madres cuando vienen a la asesoría, no sé si te ha pasado a ti, es que mi hijo es malo, es que mi hijo ha venido a este mundo para fastidiarme. He generado una etiqueta y un sentimiento de rechazo hacia la persona, cuando no tiene que ser hacia la persona, es hacia el comportamiento de mi hijo o de mi hija. Entonces tengo yo, como padre o como madre, que cambiar. Y vosotros, chicos, chicas, cuando tratéis con personas que tienen problemas, no les pongáis la etiqueta. Mirar aquella mochila. Mirar la mochila que traen, porque así yo puedo mirar más allá y hacer ese cambio de mirada. Desde ahí yo puedo acompañar mucho mejor. Porque yo no me pongo nervioso por tu culpa. Yo me pongo nervioso porque a lo mejor cuando tú te estás portando mal, os pongo un ejemplo personal. Yo trataba con aquellos chicos y chicas de hermano mayor. Yo era capaz de mantener la calma de una manera increíble. Yo llegaba a casa, veía el cuarto de mi hija desordenado y montaba un pollo. Claro, mi hija me miraba y dice, pero tío, si te viste en la tele calmado, ¿qué te pasa conmigo, no? Yo no sabía gestionar esas emociones. ¿Por qué? Porque proyectaba sobre ella que se podía convertir o llegar a comportarse como un chico de hermano mayor. Entonces me ponía nervioso. Fijaros qué interesante el cambio de mirada. No es por ellos, sino lo que nosotros sentimos por lo que traemos detrás. Y además esto, como dicen ahora, literal. Eso dicen, obvio. Literal y en plan. Literal. Entonces, es algo muy curioso porque las emociones no sabemos desarrollar. Mucha gente dice en el corazón, porque lo relacionamos con los sentimientos. El sentimiento tiene más que ver con la identidad de en lo que me siento identificado, y la emoción es aquello que nos mueve a hacer una acción. Pero nos faltan herramientas, nos falta autoconocimiento y nos falta trabajo personal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando somos como padres es leernos el prospecto y decir, aquí me falta gestión emocional, tengo que trabajarme esto, pero no lo hacemos. O sea, no nos preparan realmente para ello. Y hay una cosa que es muy importante que sepamos. La inteligencia emocional parte de la base que en cuanto siento una intensidad emocional determinada, me secuestra la amígdala, que es una parte del cerebro que tiene que ver con la supervivencia. Y al final pasa una cosa curiosa. Se supone que los adultos tenemos la corteza prefrontal, que es la que toma las decisiones, madura. Pero cuando hay cortisol y cuando la emoción secuestra porque hay que sobrevivir, es decir, siento amenaza, me enfado, la amenaza o el miedo, y entonces el cerebro reptiliano dice, aquí hay que reaccionar, no puedo pensar, porque pensar es lento. Y corta al canal el cable rojo al teléfono rojo de Moscú, lo corta y ya no pienso. Entonces solo reacciono. Entonces este es otro proceso que debemos saber. ¿Y qué le pasa a nuestros hijos? Que la corteza prefrontal no la tienen desarrollada. ¿Hasta cuándo? 23. Hasta los 23, en teoría, hasta los 45 a veces en algunos casos. Pero, claro, ¿eso quiere decir que yo justifique a mi hijo de lo que está haciendo? Evidentemente no. No. Yo en terapia o en procesos personales, cuando me siento con un cliente, hay una cosa que siempre les explico. Yo no juzgo, pero no justifico. No juzgo porque no soy tú, hijo de tus padres, ha vivido en tu momento social, ha vivido con tus amigos en tu colegio, vivió ese trauma o esa alegría. No lo soy. Entonces, con lo cual no te puedo juzgar porque seguramente yo hubiese todo ese proceso vivido, serías tú y no soy tú. Pero no te puedo justificar porque si te justifico no hay avance ni evolución. ¿Quién estuvo el otro día en el Teatro Zorrilla? Viendo el espectáculo. ¿Alguna persona aquí? Sí, vale. Ok. Es el momento del autobombo de José, ¿vale? No, porque ya ha pasado, ya no hay promoción, porque el próximo va a ser en Tenerife, así que no creo que vayáis. Ya está sacando la cuña el próximo en Tenerife. Qué grande eres. Entonces, aquí hay una cosa importante. El otro día hicimos una dinámica donde le empezamos a poner las personas que había allí, etiquetas a una persona que se sentía que tenía muchas etiquetas. Pero no hay etiquetas buenas ni malas. Al final cortamos y conté, así de pronto, unas 35 etiquetas que tenían posits pegadas a la persona que se fue paseando. Y yo cuando le pregunté cómo te sientes, se quedó noqueada, no sabía cómo decir. Todo eso lo llevo encima. La etiqueta es una identificación. Y cuando yo me siento identificado, no lo puedo cambiar. Si yo soy malo, no puedo cambiarlo. Si me he comportado mal, lo puedo cambiar. Fijaros qué importante es cómo me dirijo. Por eso es lo que decía, reforzando el buen discurso de Pedro, evidentemente, no debo tener mucha atención en cómo nombro las cosas y cómo dirijo y a qué le pongo atención y qué quiero conseguir con esto. Y a veces la herramienta nos falta. Entonces, el etiquetar es peligroso también para decirte, eres buen estudiante, ahora va a la universidad, donde sacó muy buena nota, y resulta que no es el número 1 como en el instituto, sino que es el número 120 de esa universidad.
Y entonces, si yo no soy un buen estudiante, porque no soy el número uno, ¿qué soy? Y entra en conflicto. Entonces empieza a pensar y a dudar de sí mismo de que es un mal estudiante. Y fijaros que las etiquetas no son ni buenas ni malas, son etiquetas. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Tampoco vamos a ir midiendo, ay, hijo, perdóname, que te he dicho que torpe eres. No, es que no eres torpe, que te has comportado de forma... No os obsesionéis. Además, en la educación tiene una cosa buena, que hay tiempo para corregir y una oportunidad también para resolver o rectificar, como padres. Tampoco hay que ir arrastrándose, ¿no? No vamos a generar traumas. A veces en este tipo de sistemas o de modelos educativos generamos traumas porque le damos mucha intensidad o mucha atención. También es complicado, ¿verdad? ¿No os parece complicado? Entonces, creo que uno de los retos más importantes como desarrollo personal es ser padre. Yo lo digo porque me pasa exactamente igual como Pedro. Yo lo voy con un equipo, gestiono, genero, entro en un conflicto medio. Llegas a casa y te dijo, no me da la gana. Y tú, ¿cómo que no te da la gana? Entonces, ni pero ni pera, como decías tú. Claro. Al final acabamos hablando como hablaban nuestros padres, ¿no? Es muy importante, para hacer un resumen de esta primera parte, ¿no? Pues podemos validar las emociones y corregir el comportamiento, ¿verdad? Y comprender no significa permitir. Entonces, desde ahí podemos acompañar mucho mejor. Para acabar con el tema de las etiquetas, yo defino a mis dos hijas, que cogí la definición al defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Os lo digo porque tiene que ver con cómo nos comportamos, cómo se comportaban ellas. Yo, mi primera hija, mi hija mayor, Claudia, es una niña redonda. ¿Por qué redonda? Pues le pusimos el pañal de pequeñita, oye, un empujón, giró, primaria fantástico, secundaria maravillosa, estudios superiores. Una niña, como dice Antonio Ríos, que es un psicoterapeuta alicantino de familia muy bueno, una niña sutil. ¿Qué quiere decir sutil? Yo le decía, cariño, ¿me ayudas con esto? Por favor, recoge la habitación, porque te decía todo que sí, luego no hacía nada. Pero no daba conflicto, ¿vale? Entonces con ella muy bien, ella está trabajando y luego, pues bueno, a mí la noche me confundió, no voy a meter ahora en mi historia personal, pero tuve que pasar una serie de vicisitudes, ¿no? Entre ellas me divorcié de la madre de esta niña mayor, me junté con otra pareja y nació mi hija pequeña. El universo me tenía preparado una buena. Nació mi hija Natalia, que es cuadrada. ¿Por qué es cuadrada? Porque no gira. Es un dado enorme que tú lo empujas y va a trompicones, clon. Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a ver ese cambio de mirada, ¿no? ¿Cómo puedo acompañar yo mejor a esta niña? Claro, esta niña en primaria tuvo muchos problemas. En primaria tenía dificultad de aprendizaje porque escribía con la izquierda, pero su patrón de escritura era derecho, tenía lateralidad no definida. Me explicaban una serie de cosas y yo decía, mi hija es vaga. Etiqueta. No, es que ha salido como yo y no va a estudiar nunca nada, no va a hacer nada en la vida. ¡Pum! Toma. Le vas poniendo esa losa, ¿no? A tu hija. Al final, yo me acompañé de psicopedagogas, en este caso una psicopedagoga muy buena, me dijo, mira, Pedro, ha acabado la primaria, tu hija, con un nivel muy bajo, evidentemente, vamos a meterla en secundaria, pero tienes que buscar un deporte que pueda compaginar con un deporte que le equilibre la autoestima, porque tiene la autoestima muy baja y tal. Digo, vale, yo le pregunto, digo, cariño, mira, me han dicho que vamos a ir a un instituto nuevo y vamos a buscar un deporte y tal, ¿qué deporte te gustaría hacer? Hípica, digo, ¿y ajedrez no? No hay nada más caro que la hípica, por Dios. Digo, bueno, por la autoestima de la niña lo que haga falta, ¿no? Pues, a ganar dinero con el hermano mayor, con la tele y venga, a pagar la autoestima de mi hija. Peleándome con fieras para, hija, tú estás feliz, no, venga, pues yo me voy a la tele. Oye, pues la niña, acabamos la secundaria de aquella manera. Y esto que os voy a plantear ahora tiene que ver con el talento. Si sabéis en qué son buenos y buenas vuestros hijos o vuestras hijas. ¿En qué sois buenos vosotros? ¿Qué se os da bien, especialmente bien? Tampoco nos entrenan para eso. Oye, mi hija cuando acabó la ESO, yo fui al colegio, al instituto, me dijeron, mira, la niña ha aprobado, pero tiene que ir a grado medio. Digo, bueno, pues grado medio, pues fenómeno, yo contento, ha pasado la ESO, ¿no? Y claro, voy a mi hija y le digo, cariño, tienes que ir a grado medio. Y dice, yo no soy tonta. Claro, la asociación que tenía ella del grado medio es que era tonta. Dice, yo quiero hacer bachillerato. Yo que sabía que había aprobado con un nivel bastante bajo la secundaria, digo, ¿qué bachillerato quieres hacer? ¿El científico? Yo en plan capullo. Claro, mi hija me dice, no, yo quiero hacer bachillerato artístico. Digo, bachillerato artístico, eso existe, tú me estás vacilando. Digo, ¿qué quieres hacer, cariño? Dice, yo quiero ser diseñadora de interiores. Digo, tú no has dibujado un sofá en tu puta vida. Claro, yo estaba enfadado. Pero joder, mi hija me estaba diciendo qué quería hacer. Y yo no la entendía. Al final dije, venga, padre posibilista, comunicador, empático, conciliador, voy a un instituto y le digo, mira, traigo a la niña de esta manera, hacer lo que podáis. Y no te preocupes, Pedro, haremos lo que podamos. Bueno, primer trimestre, evidentemente, no aprobó ni una. Yo le dije al instituto, ya os avisé. Yo
Claro, al segundo trimestre ella me saca un 4,5 en dibujo. Fijaros cómo lo he dicho, me saca. Como si lo tuviera que hacer por mí, ¿eh? Saca un 4,5 en dibujo. Digo, así no te compra un sofá nadie. Digo, vamos mal. Oye, tercer trimestre, no aprobó ninguno, saco un 10 en dibujo. Digo, mira, cariño, nos han invitado a irnos del cole, tienes 17 años, no podemos, ya me informé de los itinerarios, digo, no podemos ir a un grado medio, bueno, podríamos ir, pero tampoco quiero que repitas bachillerato, porque, digo, vamos a hacer una academia y un curso puente, porque a los 18 años puedes entrar en un grado superior de eso que quieres estudiar, de los interiores. Oye, fue a la academia, sufrió mucho ese año, aprobó, entró a la academia, 2 años de grado superior, sobresalientes y notables. Nunca más la tuve que despertar, nunca más le dolió la cabeza para ir al colegio, nunca más somatizó ninguna enfermedad. Oye, maravilloso. Cuando acabó dije, ya está, para trabajar. No, ahora está en cuarto de carrera, ¿vale? Maravilloso. Ella decidió qué quería hacer. Qué bueno sería que todos y todas encontrásemos nuestro elemento. Lo explica muy bien Sir Ken Robinson. Yo os lo voy a definir en un capítulo. El capítulo de Gillian Lane. Gillian Lane era una niña a los años 60. En los años 60 no existía el trastorno de hiperactividad de déficit de atención, no estaba diagnosticado. La echaron del colegio y le dijeron a su madre, mía, mejor que te lleves allí, porque no paraba de moverse en clase. Mejor que te lleves a Gillian a una escuela de niñas especiales, entenderlo de especiales. Claro, la madre la llevó al psicólogo y el psicólogo, claro, Gillian no sé qué, Gillian no sé cuánto, Gillian tal, eso que te vas con la carga negativa y solo sueltas pestes de tu hija. El psicólogo se dio cuenta que la niña, con un hilo musical muy suavecito que había, movía los piececillos al ritmo de la música, muy acompasada. Sacó a la madre de la consulta y se fue fuera. Entonces subió la música y a través de una ventanita, esto que hacen los psicólogos y las psicólogas, ¿vale? Se puso a mirar cómo Gillian bailaba estupendamente al ritmo de la música. Nunca había estudiado nada de danza. Y le dijo el psicólogo a la madre, tu hija no está enferma, es una bailarina. Quizá que la lleves a una escuela donde pueda aprender todo eso que le está costando tanto, pero que también aprenda algo de baile o que incluso aprenda moviéndose. Claro, Gillian Lane no quedó excluida de la sociedad. Claro, fue coreógrafa de Cats, uno de los musicales más vistos de Broadway. Llegó a ser directora del Real Ballet de Londres. Qué interesante, ¿no? Poder mirar cuando nuestros hijos y nuestras hijas no van por el sistema educativo, pero la cantidad de itinerarios que hay que a lo mejor nos están mostrando el talento. Entonces, eso quiere decir comprensión. Eso quiere decir cambio de la mirada. No quiero decir que no te esfuerces. No quiero decir eso. Quiero decir que yo te acompaño hacia aquello en lo que tú, aparentemente, me estás diciendo que eres bueno. Claro, si mi hija hubiera suspendido el primer año de diseño de interiores, diría, tú estás teniendo mucha cara. Pero es que en este caso fue así. Encontró su elemento y desde entonces no tuvimos ningún problema. Pero claro, ¿qué ocurre, no? Los niños y las niñas entran en adolescencia, ¿no? ¿Quién de aquí tiene hijos e hijas adolescentes? Es cuando empiezas a cuestionarte, ¿no? Muchas cosas sobre tu hijo, sobre tu hija. Y yo os diría, ¿no? Es una frase que a mí me gusta decir mucho. Cuando nuestros hijos y nuestras hijas no se comportan como queremos, tenemos que hacer un trabajo de querer y educar al hijo o a la hija que tenemos y no a los que nos gustaría tener. Eso es muy importante, porque sin darnos cuenta a veces proyectamos ese rechazo. La preocupación para papás y mamás de hijos adolescentes entre 0 y 100. Muy preocupados, muy preocupadas. No lo entiendo. ¿El adolescente es un ser extraño? Todos hemos sido adolescentes, ¿verdad? Y nos hemos comportado de esta manera. Al que le preguntas ¿dónde has ido? Te dice a ninguna parte. ¿Con quién has estado? Te dice con nadie. ¿Qué has estado haciendo? Y dice nada. Técnicamente, si esto fuera cierto, ¿para qué nos preocupamos de un ser que no va a ningún sitio con nadie y no hace nada? Pero sí que es cierto que la adolescencia es una etapa de cambio, es una etapa donde esto que decía antes José, de la parte prefrontal del cerebro, está en remodelación. Fijaros, o sea, de los 12 a los 18 años, esto no funciona. Y es una de las partes que tiene unas funciones ejecutivas del cerebro más importantes. Entonces, ahora viene lo bueno. Sí, además, los que tenéis hijos adolescentes, una buena noticia, se pasa. ¿Sí? Eso pasa y yo lo denomino como un periodo transitorio negacionista de la personalidad. Es transitorio, es negacionista porque lo niegan todo y es de la personalidad transitoriamente. O sea que esto es la buena parte. Entonces eso también me ayuda un poco a enfrentar las cosas. Si comprendo en qué proceso está la persona que tengo enfrente, no me lo tomo personal. Cosa que los padres muchas veces hacemos. Nos tomamos las cuestiones personales. A mí con mi edad me vas a responder. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Que te hubiese dicho, sí, papá, ahora mismo voy a la habitación, recojo todo y no te preocupes, ¿quieres que baje a la carnicería, te hago algo? Recojo los platos y va tu hijo, lo hace, ¿no? ¿Dónde habéis visto eso? ¿En qué película? ¿Canal Disney? ¿Que veis Netflix? Entonces, al final, si no asumimos el reto que es esto, de educar, que es tener firme y tener convicción de lo que estoy haciendo y qué quiero conseguir, qué proceso estoy, en qué momento estoy y cómo me debo mantener
Esta mañana hablábamos de posicionarnos, no dejarnos llevar por la intensidad emocional, porque ahí nosotros perdemos la capacidad que ellos no tienen, que es la de tomar decisiones. Y aquí es donde debemos asumir la responsabilidad de la época y el rol que nosotros tenemos. Asumo que soy el adulto, asumo que tengo que poner los límites, asumo que tengo que poner las normas y asumo que él todavía está en proceso de evolución. Eso no quiere decir, como decía antes, que le permita hacer todo. Ahora ya vendríamos, y sería un temazo que podríamos abrir para otro día, pero ¿los castigos educan? Bueno, educan, pero no sé si para bien, o condicionan. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos Eso es un todos? taller entero, ¿eh? Sí, un taller, pero lo voy a resumir en una reflexión. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando, menos Pedro y yo, cuando van por el Paseo Zorrilla, de Valladolid, y van a un radar? ¿Por qué levantan el pie del acelerador? ¿Porque es peligroso o porque le pueden multar? Entonces, cuando paso el radar y no me ven, ¿qué hago? Vuelvo a pisar. Entonces, si Eso es lo que hemos hecho como adolescentes. Correcto. Entonces, saltarnos las normas y... Exactamente. ¿Pero por qué? Porque no entendíamos la consecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si no me ven, no pasa nada. Entonces, si mi madre no me ve, no se entera, no va a pasar nada. Y aquí viene el conflicto. Entonces, tiene que tener una consecuencia, y lo resumo con esto porque, como dice Pedro, es un taller completo, ¿de acuerdo? Tiene que ver la consecuencia que está relacionada directamente con el hecho. Y ahí es donde podemos empezar a generar, bueno, ¿qué consecuencia tiene esto? Dificilísimo. Dificilísimo, pero abro melón para que lo reflexionéis, porque también debemos hacer un trabajo. Esta mañana decía, es importante ver qué me falta como padre y qué tengo. ¿Tenéis cosas buenas? Tengo convicción, quiero ser padre, quiero ayudar a mi hijo. No sé cómo, reconócelo. El reconocimiento empieza por aquí, porque muchas veces cuando tu hijo te viene y dice, papá, no es que no sé qué quieres estudiar, pues hijo, estudia en ingeniería, que da mucho futuro. Y luego vales aquí que está Renault, Michelin, etcétera, y todos son ingenieros. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a un restaurante o ¿qué hacemos? Entonces, si yo no reconozco que no sé hacerlo, no puedo explicarle a mi hijo que yo también a lo mejor no tuve ese periodo. Y venga, pues vamos a ver, vamos a indagar qué es lo que hay. Pero primero tengo que reconocer en mí todas esas cuestiones, no negativas, sino aquellas que están por desarrollarse y aquellas que ya se han desarrollado. Y eso me ayudará también a ayudarles y a guiarles. Si yo no he transitado el camino o no soy consciente de cómo lo he transitado, es difícil transitarlo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil educar o por qué no resulta tan difícil educar? Primero, la adolescencia, cuando llegan, evidentemente es una edad de cambios y muchas frustraciones y emocionalmente muy diversa. Como bien decía José, es un periplo que va de los 12 a los 18, entonces hay una campana de Gauss, hay un pico donde las chicas, tercero de la ESO, es donde están más revolucionadas, los chicos entran un poco más tarde, confluyen todos ahí en cuarto de una manera, ¿no? Aunque las chicas ya en bachillerato van bajando. Claro, a partir de aquí, padres y madres de hoy en día, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto acompañarles hoy en día? Y es que ha habido un cambio. Ha habido un cambio socioeducativo y ha habido un cambio sociotecnológico. Ahora es un momento entrañable, ¿vale? Lo que voy a enseñar. Yo sé que alguno o alguna puede llegar a llorar, ¿vale? ¿Quién ha jugado a esto? Tenemos más años que un bosque. ¿Cómo se jugaba esto? Se jugaba en casa. Ahí inutilizábamos la tele de casa, jugábamos en familia. Cuando, fijaros, vamos más allá. De esto se pasó a esto. ¿Quién ha jugado a esto? Esto ya salíamos de casa. Bueno, vosotras porque jugáis en arcade, pero los juegos recreativos, ¿verdad? Jugábamos los juegos recreativos y ya los más delincuentes que hacían pues la moneda de 25 pesetas, joder, 25 pesetas, y lo de nylon para jugar, entrar, ¿vale? Más partidas. Claro, todo eso ha cambiado tanto que estamos en una época, digamos, tecnológica a tope, ¿no? De las nuevas tecnologías. Si yo hiciera un test, porque claro, se trata de que acompañemos a nuestros hijos y nuestras hijas y entendamos dónde están metidos, ¿no? ¿Quién tiene Facebook? Ajá. Vale, ahí no ha levantado ni uno la mano. Bueno, sí, mira esa chica. Bueno, porque es una nostálgica, ¿vale? No, ¿sabéis por qué se la abrieron? Para tener a sus padres contentos. Para tener a sus padres contentos. ¿Cómo podemos acompañar si nosotros todos y todas tenemos Facebook entendiendo que estamos a la onda, ¿vale? Pero luego decimos, ¿quién tiene Instagram? Ok, ahí ya convivimos, compartimos todo el mundo, nos encanta el postureo, ¿vale? ¿Quién tiene TikTok? Los más inmaduros, ¿vale? Ahí es normal, ¿vale? TikTok. ¿Y quién tiene OnlyFans? Vale, os reís los que sabéis, los otros han quedado como diciendo, ¿esto qué es?
Claro, es una red social donde se vende pornografía, donde chicos y chicas de 14, 15 años, y hay papás y mamás que regalan estos terminales móviles y no les enseñan, y no saben ellos dónde pueden estar, no saben ellos el océano digital donde se van a mover. Entonces, como padre o como madre, lo que nosotros, digamos, transmitimos es, oye, hay que formarse, tenemos que informarnos, tenemos que ir a talleres, tenemos que saber que si yo le regalo un pepino de estos a mi hijo o a mi hija de 8 años, joder, la edad de inicio en la pornografía, en el consumo de pornografía, son los 8 años en España. Claro, uno se puede decir, no, pues ¿por qué? Porque no ha habido supervisión, porque no ha habido acompañamiento, porque no le hemos dicho a nuestro hijo o a nuestra hija, oye, mira hijo, tienes esto, estos riesgos, estos otros. Pero sí que es cierto que nosotros somos muy afortunados, José. Tú naciste en esta época, ¿verdad? También. Claro. Y además, vamos a hacer una comparativa, Sí, para no juzgar. ¿Qué ibas a decir? No, que esta mañana hablábamos, ¿no? Que nosotros tenemos una ventaja muy distinta a lo que tienen ahora, porque hemos conocido el mundo analógico, el nacimiento del digital, del tecnológico, y comprendemos la evolución. Podríamos, aunque ya nos cuesta, separarnos de este aparatejo que está todo el rato sonando y tenemos necesidad de chispazos de dopamina cada vez que recibimos una notificación. Sin embargo, ellos han vivido y han nacido con un mundo donde ya estaba establecido e instalado, igual que cuando tú naciste había lavadoras, y en la época de tu madre no. Entonces, esto produce un cambio en la forma de educar y de comprender qué mundo les hemos desprotegido a nuestros menores. No les justifico, pero no lo tienen a lo mejor tan fácil como nosotros. Eso de jugar en la calle ya no es tan fácil, lo sabéis. O eso de tener amigos y que vengan a casa y que puedan jugar con los Playmobil y se inventan juegos, la creatividad disminuye. Es verdad que ahora la creatividad es a ver cómo te hago un filtro, cómo te pongo, cómo te hago. Y la verdad es que la creatividad sigue porque evoluciona, pero a otro nivel. Y a nosotros eso se nos pasa un poco de madre, ¿no? Claro, fijaros, la suerte que tuvimos, por eso no podemos juzgar tan duramente a los adolescentes, a la juventud de hoy en día, porque ellos no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros. No la tienen la suerte que tuvimos nosotros. Proceso para ver una fotografía, ¿os acordáis? Tú ibas a la tienda, comprabas aquel carrete que estaba dentro de una bolsa, carrete de 24 o 36 exposiciones, fotos limitadas. Ahora que tienen 650.000 en el teléfono. Tú llegabas, cogías el carrete, abrías la bolsa, abrías la tapa, metías el carrete, tirabas un poco, con cuidado, no se vaya a velar. Cerrabas la tapa, había incertidumbre, ¿habrá pillado? Porque hay gente que no tiene fotos de sus primeras vacaciones, porque nos íbamos de vacaciones con la cámara todo ilusionado y tirábamos fotos, crack, crack, crack. No veíamos fotos, tirábamos fotos. Entonces tú, de un carrete de 24, tirabas 20. Y llegabas de vacaciones y decías, mamá, papá, me revelas el carrete, ahí quedan 4 fotos. ¿Qué hago yo? 4 fotos. Claro, tú no ibas al baño, nadie fue al baño, giró la cámara ahí. El cerebro ha cambiado, tiene un cerebro diferente y es normal, ellos han nacido en una época diferente. Entonces tú decías, bueno, tiró la cámara ahí en el cajón, pues a la vacación siguiente. Te ibas de vacaciones al año siguiente, todavía quedaban 4 fotos en ese carrete, tirabas las 4 fotos corriendo, llegabas a la tienda y decías, me lo revela, ¿cómo lo quiere? ¿Brillo o mate? Lo quiero ya, coño. Llevo un año esperando. Venga, ven en 10 días. Un año y 10 días para recoger un sobre que levantamos una solapa y aparecía otra cosa que de forma natural aprendimos, la frustración. Pues tú abrías aquel sobre y decías, coño, solo 4 fotos bien. Porque todas estas, ¿os acordáis del cordón aquel de la cámara de fotos que se metía siempre en la foto? Pues claro, todo eso lo hemos vivido nosotros. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa tienen mis hijas de tener un smartphone? Porque ya no tienen móviles, tienen smartphone. Se está viendo para tirar una foto, no hay espera. Su cerebro, ese proceso de espera, de tal, de no sé qué, de darle valor a la espera, no lo tiene. ¿Por qué voy a tener que valorar la espera que lo tengo? Yo valoro la inmediatez. Entonces, no me gusta la foto, la borro, me gusta, la comparto. La comparto y en un segundo me da el like, dopamina en el cerebro, ya está. Nosotros esperamos un año y 10 días para 4 fotos que nos dijeran, ¿qué fotos más chulas? Te mentían, pero te decían, ¿qué fotos más chulas? Entonces subía un poco de dopamina. Entonces, esta es la situación que tenemos ahora y por eso es tan difícil. Entonces, con este cambio sociotecnológico que ha habido, también hay cambios en el modelo educativo. Papás y mamás que no quieren saber nada de la tecnología cuando vivimos en un mundo tecnológico. Sí, además, se comportan como censuradores. Claro. De esto que estás diciendo hay un tema muy interesante, lo veo mucho con los jóvenes y deportistas que yo tengo la suerte de trabajar. Digo suerte porque es gente que se esfuerza, que tiene ganas de evolucionar. Y hay una cuestión que se manifiesta mucho, pero en ámbitos distintos, no crees que en uno, y es que no he disfrutado del entrenamiento, ¿no? Y esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque no es que no tengan que disfrutar, es que cuando tú y yo éramos deportistas, el disfrute era, has sufrido, has vomitado, porque a veces te entraba la pájara, sí, has seguido, ¿cómo te sientes? Me duele todo. ¿Has disfrutado entonces? Ese era el disfrutar de mi entrenador. Ese era el disfrutar. Ahora el disfrutar es que si no te lo pasas bien, estás frustrado.
Es que no sé qué estoy haciendo mal. Y porque les hemos transmitido mal lo que es disfrutar. Disfrutar no es estar pasándoselo en la alegría, que es una emoción. La alegría sirve para darse cuenta que hay una situación de celebración. Pero la satisfacción tiene que ver con esto que decía Pedro. Nosotros tuvimos la ventaja, y fijaros que es importante, tuvimos la ventaja de saber esperar y teníamos unas ganas y sabíamos esperar. Y dice, venga, aguanta. O para ahorrar para algo. Que ahora Yo no robo mucho. con Amazon haces clic. Eso lo aprendí después. Pero es verdad que no tenías acceso a todo. Y si querías conseguir algo, Pues había exactamente. una aceptación. Era algo especial. Ahora, especial, ¿qué es especial para ti? Pues ya tengo todo. Tengo el smartphone, tengo Amazon. Si quiero algo, hago clic, mañana me lo trae. Además, me lo trae un señor. Incluso el domingo. Es muy fuerte esto, ¿eh? Claro, pero les miramos a ellos cuando realmente somos nosotros. ¿Quién tiene aquí Amazon Prime? Amazon y Amazon Prime. Es decir, para que me lo traigan en 2 horas. Claro, ¿qué ejemplo estamos dando? O la comida. La comida. Yo antes comía lo que había en casa, pero ahora que quiero comer pizza, llamo a estas Exactamente. páginas Globo, por ejemplo, no es que quiera hacer publicidad, pero es así, y ¡tim, pam! ¿no? Entonces, no, hemos perdido el proceso de las cuestiones, y eso frustra mucho, porque cuando quiero algo y no lo obtengo, me frustro, y entro en una emoción de rabia, de frustración, de tristeza, de incomprensión, y entonces no prosigo. Esto es complejo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros esto? Es una pregunta para que os empecéis a responder. ¿Cómo puedo hacer esto para ayudar a mi hijo a comprender que hay cosas que tienen un proceso? El pan no se hace en un minuto en un microondas. El pan tiene un proceso de elaboración desde la harina, desde recoger, desde el transporte, pero eso lo hemos perdido. No nos damos cuenta del valor que tienen las cosas porque se lo hemos quitado nosotros. Toma, hijo, entretente con el móvil, porque ahora me molestas. Toma, hijo, pon la tele. Toma, hijo, ¿qué canal quieres? Mi hijo ya ha visto, con su edad, más películas que yo en toda mi vida. Y 2 veces, o 3. Y luego se cae nuestro hijo, se cae nuestra hija al suelo, empieza a llorar porque se ha hecho daño y le decimos, no llores, no pasa nada. Es egoísta. No queremos que llore porque nos está doliendo que llore, pero necesita llorar, necesita que le validemos esa emoción. Y luego cuando se le pase, decir, oye, ten cuidado y mira por dónde vas, ¿vale? Pero claro, en ese momento muchas veces actuamos de forma egoísta. Y claro, el deseo de satisfacción inmediata, satisfecho inmediatamente, no les enseña a retardar la recompensa. Tú dirás, ¿cuál sería un modelo bueno educativo? Bueno, pues que desde muy pequeñitos, les enseñamos a esperar la recompensa. Hubo un estudio que hizo una psicóloga americana con niños de 2, 3, 4, 5 años, donde les ponía una chuchería y le decía, si no te la comes me voy, si en 30 segundos voy a volver, 1 minuto, si no te la comes te daré otra. Coño, hicieron un estudio, los que supieron esperar decían que a los 20 años su vida estaba más o menos equilibrada. Sin embargo, aquellos que se veía que según se iba a la psicóloga con 3 años hacía así, le chupaba, le quitaba la del otro, se la comía, esos más impulsivos luego tenían más dificultades de adaptación en la vida. Entonces, al final, yo pienso que es eso, es decir, como padre, como madre, cómo vivir esa capacidad de saber esperar, cómo transmitírselo. Muy difícil en la época de las tecnologías de la información y la comunicación. Y luego este tipo de papás y mamás censuradores no van a enseñar a sus hijos a tener un cuidado o un uso responsable de las tecnologías y posiblemente desarrollen trastornos como las adicciones tecnológicas, que ya nuestro hijo o nuestra hija no necesita tomar ninguna sustancia para desarrollar una necesidad, que esto también es importante, hacer una distinción. Una cosa es el abuso y otra cosa es la necesidad. Hay chicos y chicas y adultos que necesitan estar conectados para calmar el malestar que les provoca no estar conectados. Y eso es una patología. No me refiero al abuso. Claro que se tiran muchas horas, y eso lo podríamos poner en un taller también, a ver cómo podríamos regular el uso de estas tecnologías, ¿no? Pero cuando ya entra la necesidad, estamos hablando de patología. ¿Pero qué pasa? ¿Qué nos mueve muchas veces? Oye, es que lo que había antes, lo que hacíamos antes, no nos asusta, porque lo vivimos y ahora juzgamos mucho las letras de las canciones. Chicos, chicas, las letras de las canciones ahora, el perreo y todo eso, ¿no? Coño, hay canciones que podemos decir, joder, son muy machistas, ¿vale? Y las escuchan nuestros hijos y nuestras hijas pequeñas. Pero es que nos olvidamos de dónde venimos. Acordaros de esto, fijaros, ¿eh? Me pregunto, si tengo muchas novias, hoy tengo a una mañana otra, me la voy a llevar a todas, ¿Qué música más? ¡Qué bonita! Tienes que escuchar la música a todo volumen y decimos la letra así de buena. ¿Cómo vas a encontrar jóvenes escuchando estas canciones? Jóvenes de hoy en día estáis perdidos. Típica. No sois conscientes de Los jóvenes de hoy en día estáis perdidos, ¿eh? Prohibido escuchar eso en mi casa. ¿Entiendes? Típica frase, ¿eh? Es buenísima la letra. Para hacer bien el amor hay que venir. Y ahora.
búscate otro más bueno. Es casi el mismo mensaje, ¿no? Muy parecido, ¿no? Entonces, no juzguemos tan duramente a nuestros jóvenes, acompañémosles desde la comprensión. ¿Qué pasa? Como padres, como madres, que desconocemos dónde están metidos, tampoco les podemos ayudar a evitar ese tipo de trastornos y de riesgos que tiene el uso de las tecnologías, cuando las tecnologías son maravillosas. Y sí que es cierto que nosotros nos tenemos que poner una medalla por toda la adaptación que hemos tenido que sufrir viniendo de aquellos videojuegos. Sí, sin embargo, yo hago una reflexión de esto, bueno, escuchándote, y alguna vez lo he pensado, y es que muchas veces todo lo que nosotros hemos permitido a nuestros hijos es que nos lo estamos permitiendo a nosotros. Porque nosotros no pudimos obtener un carrete tan rápidamente, y porque nosotros sabemos lo que es esperar. Entonces hemos cometido el error de privarles de ese gran aprendizaje a nuestros menores. Como si hubiera sido malo. Exactamente, el esperar es importantísimo, ¿no? Imaginaros, os pongo una escena, y los que somos de Valladolid, ¿dónde quedabais los sábados a las 6 de la tarde o a las 5? En la pajarería o en la tienda de animales de la Plaza Zorrilla de Valladolid. Y allí quedábamos todo el mundo. Y si no venía, ¿qué hacíais? Pues te ibas a casa. Ahora, tú vas a buscar a tu amigo y le dices, oye, estoy saliendo de la ducha, en 5 minutos salgo de casa. Oye, me he encontrado con Pedro, ahora voy. ¿Dónde estás? Oye, que no quedamos ahí. Sigue siendo casi analógico, porque ahora simplemente se ponen el buscar mi tal y Bueno, ya se van viendo. fíjate. Se van geolocalizando. Peor todavía. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo hacemos esto? ¿Y cómo comprendemos qué les hemos puesto? Les hemos puesto una bomba de relojería en las manos y nosotros no sabemos usarlo. Y además es que no nos hemos dado cuenta que, queriendo evitar lo que nosotros creíamos que era malo, nos hemos dado cuenta que lo hemos transmitido mal. Pero, qué bien que estamos aquí hablando de esto y nos damos cuenta y podemos hacer algo distinto. Que eso es lo que cuenta. ¿Qué voy a hacer a partir de hoy con esto? No va a ser fácil, ¿eh? Y esto no va a cambiar de un día para otro nuestra forma de educar, pero sí nos va a crear un nuevo paradigma y un nuevo pensamiento para empezar a ver que aquello que es esperar, aunque mi hijo se enrabiete, que lo pone en el prospecto, tu hijo se pondrá muy cabreado cuando no tenga a los 5 minutos su paquete de cromos. ¿Qué hacer? En ese caso es lo que te falta. Pues entender que estás haciendo algo bien. Lo puedo comprender, pero tengo que saber qué es lo que está aprendiendo en ese momento. Es decir, qué hay detrás de esperar y qué hay detrás de vivir el proceso natural de la vida. Que una flor no nace en un día, y lo veis, ¿eh? Entonces, por ejemplo, mi hijo está viendo ahora cómo nace de una pepita de limón, cómo va naciendo día tras día, y ve, mira papá, ya está más alto, ya está no sé qué, y le he regado y no sé qué. Bueno, pues está muy bien. Son pequeñas cosas que tenemos en el día a día y que les podemos ayudar. Y luego también aprender a convivir con una realidad que no podemos evitarles, que esa satisfacción inmediata que tienen las redes sociales la van a tener, seguir teniendo. Pero cómo me relaciono con ellas es nuestra responsabilidad, hacer inmersión en ellas y empezar a conocerlas para poderles educar y comprender cómo funcionan. Es muy importante también conocer sus gustos, saber a quién siguen, qué modelos de referencia están teniendo. Ahora tenemos un universo de youtubers, gamers, instagramers, influencers, ¿vale? Tenemos que conocer con quién están, a quién siguen, para saber si su comportamiento está siendo condicionado por esos youtubers, esos influencers, esa gente que siguen. Lo que no podemos es vivir de espaldas al progreso y solo pensar que lo que vale es lo nuestro, como le pasa a este padre. Este es un instagramer maravilloso que se llama Nacher, por si queréis buscarlo. Papá, un momento, estoy escuchando un comunicado de Pedro Sánchez. ¿Quién es Pedro Sánchez? De verdad, los jóvenes de hoy en día sois unos incultos, no tenéis ni idea de nada, ¿sabéis? Nada. Y así os va a ir de la vida. Oye, a cenar. Espera, papá, que estoy viendo un vídeo de Europlay. ¿Quién es Auronplay? Ay, de verdad, papá, eres un inculto. A mí no me vengas con tus TikToks, Instagram y esas cosas de internet, por favor. Venga, va, a cenar. A mí me devuelves. ¿Quién es Auronplay? ¿Quién lo sabe? Claro, tú tienes 12 años, coño, es normal. Tú eres majo. Nuestros hijos y nuestras hijas van a seguir este tipo de youtubers, influencers, de la madre cuando vuestra hija o vuestro hijo se iba a quedar en casa de alguien. Os preocupabais, ¿no? Ahora no, ahora les ponemos el portátil delante o el teléfono y que escuchen a quien sea. Entonces, esa preocupación que nuestros padres y que también hacían, lo tenemos que hacer. Yo digo que os pongáis a escuchar a Auronplay o a Rubius o a quien sea, pero sí que sepáis que están escuchando ese tiempo que les dais para que puedan, bueno, pues escuchar. Hay otro tipo de papás y mamás, sí que están conectados, sí que son conocedores, pero son aquellos papás y mamás también muy sobreprotectores, ¿vale? Se les llama followers. Son aquellos papás y mamás que dan like a todas las publicaciones de sus hijos. Suelen acabar bloqueados, ¿vale? Y con gran frustración, ¿de acuerdo? Entonces, haceros cuentas falsas, hacer lo que queráis, seguirles, pero no le des like,
Porque si está con los colegas en el parque, ¿qué hace tu madre dando like que estaban aquí con la cara del revés, ¿no? O sea, eso, tener cuidado, que está bien ser preocupado, ser preocupada, pero no estar ahí. Habría que ser un tipo de padres, aquí me lo ha dibujado la inteligencia artificial un poquito sobrepasado, pero conectados, ¿vale? La idea sería ser papás y mamás conectados, y eso se consigue también una buena educación cibernética, ¿no? O en el tema de las tecnologías, poniendo una serie de normas y límites. Las normas y los límites no son castradores, las normas y los límites no son, como dicen algunos modelos educativos, algo malo. Las normas y los límites dan seguridad a los niños y a las niñas. Tienen que saber dónde están. ¿Se las van a saltar? Claro que sí, pero tienen que saber dónde están. O sea, el no poner normas y límites, y esto lo dice Rafa Bueno, que es, vamos, Rafa Guerrero, perdón, un psicólogo maravilloso, es duro, lo que voy a decir. No poner normas y límites a los niños es otra forma de maltrato. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí que hagan todo lo que quieran y aprenderán. No, necesitan ese marco de referencia para sentirse seguros. Yo sé que aquí está el límite y aquí también me lo salto, claro, pero bueno, luego, como decía bien José, habrá una consecuencia alineada a lo que queremos que aprenda. ¿Vale? Que eso es muy importante. No comes, te quito los videojuegos. ¿Qué tienen que ver los videojuegos con la comida? ¿Qué es lo bueno de los videojuegos? No, es la comida. Entonces, si no comes, tendrás hambre. A lo mejor no hay que hacer nada. No quieres comer, cariño, no pasa nada. No comes. Vas a pasar hambre como en Supervivientes, no pasa nada. Pero vas a pasar hambre. De verdad que duro es pasar hambre, ¿eh? Yo ahora entiendo a mi abuelo cuando decía, no has pasado una guerra, no has pasado hambre. Cuando pasas hambre te das cuenta de muchas cosas. Entonces, eso es la consecuencia natural de no comer. No tiene nada que ver con los videojuegos. ¿Qué hacemos? Seguimos castigando. De forma soslayada, de forma disimulada. Ponemos consecuencias no agradables. Eso es un castigo, coño, ¿vale? Pero no sabemos hacerlo de otra manera. Ese es otro taller maravilloso de cómo hacer un cuadrante de normas, límites y consecuencias alineadas a lo que queremos que aprendan. Sobre el uso de las tecnologías se puede hacer muchas hipótesis. ¿A qué edad se lo compramos para protegerles? ¿Cuál es el tiempo de uso adecuado? ¿Qué debo controlar y qué no? Eso cada uno y cada una se vaya informando. Para mí la primera sería, ¿a qué edad le doy el primer móvil? Coño, a los 30 y que se lo compren ellos. ¿Es que le dejas excluido del grupo? Pues que se adapte. No, evidentemente no. Sí. Cuando se lo compres, que tú estés informado y formada sobre eso. Ya está, ya está. Eso sí, hay especialistas que dicen que a ciertas edades el tema de la formación del cerebro, ojo con los estímulos, eso sí, ¿vale? Cuando tiene que ver con cosas clínicas, pero cuando tiene que ver con cosas educativas, cuando tú le veas preparado y cuando tú, sobre todo, también llevas esa preparación, ¿verdad? Alguna de las pautas que damos para proteger y volver a lo analógico sería esta. Hay un gran debate en el tema de las escuelas, ¿no? Pues oye, las escuelas para formación, perfecto, para diversión, quizá que aprendan a estar mirándose a la cara y demás, ¿no? Y en los patios no lo tengan. Oye, dormir con los teléfonos. Todo el mundo dormimos con los teléfonos, pero a ellos les afecta muchísimo en las horas de sueño. Oye, ¿por qué no rescatar esas comidas analógicas? Yo tuve una con mis hijas una vez y dije, hijas, vamos a comer offline, una comida offline. Me dijeron, papá, qué raro hablas. Digo, no, hombre, me refiero a que dejemos los terminales móviles al lado y nos hablamos, nos miramos a la cara, sonreímos. A los 3 minutos mi hija pequeña tenía un tic nervioso, ¿vale? La otra empezó, me aburro, y yo, educador, pienso, tengo que contestar un correo. Yo que había puesto la pauta me la salté. Cuando levanté la cara estaban aquellas dos niñas mirándome, ¿tú de qué vas? Otro ejemplo que no damos. Tú no lo hagas, pero yo sí puedo, que es por trabajo. Entonces, todo ese tipo de cosas. Cada familia podéis marcar vuestros entornos libres y vuestros espacios libres de tecnología. Yo tengo un amigo que llega a casa y lo pone en una cesta. A las 8 de la tarde. Claro, cada uno dirá, no, es que yo tengo que trabajar. Bueno, pues cada uno y cada una sabrá. ¿Vale? Pero este marcó ese límite. Claro, mucha gente me escribía a partir de las 8 de la tarde, ¿qué borde eres? No me contestas. Dice, no, es que de las 8 a las 12 estoy con mi familia. Y ya he acabado mi jornada laboral, me lo puedo permitir y estoy con ellos. Al final los límites también tiene que ponerlo uno, ¿eh? Sí, Pedro, aquí una cosa que quería deciros, y es muy importante, que a mí mucha gente me viene buscando y dice, quiero aprender a desconectar. Desconectar. Necesito desconectar del trabajo, de mi familia, de mis problemas. Y yo digo, no aprendas a desconectar, aprende a conectar con la parte adecuada de tu vida. Es decir, todos estamos conectados a algo. Tú puedes estar conectados a las redes sociales, puedes conectar a un problema o puedes estar conectado en la babia. Pero el problema es que no conectamos con el presente, porque la inmediatez de responder la hemos aprendido antes en el trabajo. Tú te ibas de vacaciones, yo me acuerdo hace muchos años, y después de 15 días yo llegaba al despacho y decía, madre mía, a ver qué me encuentro. Ahora, cuando tú llegas después de 15 días es que has atendido a clientes, has hecho el rapport, has hecho todo, ¿no? Entonces, aprender a conectar ¿con qué? Con el momento de vacaciones. Aprender a conectar con una conversación que ya no sabemos conversar.
que es lo que dice Pedro, que es que muchas veces es el problema, cómo estoy utilizando yo la tecnología y qué dependencia me ha generado a mí también. Entonces, esto es un temazo, ¿no?, para poder reflexionar también nosotros. Y sobre todo, el que podamos tener un aprendizaje de voy a conectar con lo que está sucediendo porque no estoy conectado con el exterior. Estoy conectado con lo que... Yo el primero, ¿eh? Y yo las tengo profesionales, colgo mucho contenido y muchas veces yo digo, ¿pero qué le voy a decir yo a mi hijo de que no vea la tele si yo estoy con un móvil aquí? Entonces, vamos a ver cómo mediamos dentro de que estamos en un mundo absolutamente digital, que también es necesario. Pero hay una buena noticia que yo quiero ir avanzando, y es que ¿quién no se ha visto de aquí diciendo las frases de sus padres cuando tenía más de 30 o más de 40 años? ¿Quién se ha visto repitiendo una frase de su padre o su madre? Y te has dicho, ups, estoy madurando. Con lo cual, fijaros, hay una buena noticia, que si yo hago lo debido, aunque él no lo comprenda, en algún momento de su vida lo comprenderá. Y lo repetirá. Y ya, claro, y lo repetirá. Entonces, ¿qué va a repetir? Pues pon atención, Como conéctate. vaya yo y lo encuentre. Claro. Como vaya yo y lo encuentre. Bueno, pueden ser muchas cosas. Es buenísimo. Claro. Tenían frases maravillosas. Hay muchas, que yo tengo varias, ¿no? Pero es eso, conéctate con el momento y date cuenta que tú estás siendo un ejemplo que en algunas partes va a repetir y en otras mejorará, pero en una parte importante que es la esencia de los valores, de la identidad, de la esencia auténtica de un ser humano, que es lo que le estamos trasladando, que aunque ellos tienen un proceso de equivocación, y además a mí me decía mi hermano mayor, siempre dice, da igual el consejo que te dé, lo vas a acabar haciendo, y dice, sí, yo quiero escuchar el consejo, pero voy a hacer lo otro, porque necesito experimentarlo. ¿Quién no ha vivido esto? Por mucho que me diga mi madre, pero tengo que ver que esa chica es... te va a engañar, pero no ves, hijo, que te está cachondeando de ti, y tú coges y vas. Entonces, el mensaje debe estar. Esa es la convicción. Y ellos van a experimentarlo. Además, lo importante es lo que haces dentro, porque lo que haces fuera no te vas a enterar. Y es así. Entonces, ¿qué estás haciendo dentro? Y hay si me permites, hay una cosa que los que me habéis escuchado... Sí, tenemos aquí, vamos, todo. Ya sí. entra un bucle. Bueno, mañana le ha pasado lo mismo, pero lo dejo. Que a mí me tienen más visto. Yo estoy aprovechando que estás tú, Pedro, y es verdad. Pero fíjate que hay una historia que yo cuento del bambú japonés. ¿La conoces? Maravillosa. Bambú japonés que se planta y el agricultor que no sabe cómo funciona el bambú japonés, después de 6 meses que no ve crecer nada, coge y dice, algo he hecho mal, y lo cojo y lo tiro, y planta otra cosa. El agricultor que sabe cómo funciona el bambú japonés sabe que los 6 o 7 primeros años de la vida del bambú japonés solamente muestra un palmo de 20 centímetros por encima de la tierra. Y tan solo en 6 semanas después de esos 7 años, crece hasta 32 metros de altura en 6 semanas. Es el ser vivo del planeta que más rápido su desarrollo celular se produce en el planeta. No es apto para impacientes. No. Entonces, ¿qué pasó? Y hoy me preguntan, los que lo sabéis no contestéis. Los que no lo sabéis, o que no sabíais esta historia, ¿qué hizo esos 6 años el bambú japonés? Como tu hijo diciendo, que se joda. A ver si aguanta. ¿No te quiere bambú japonés? Pues espérate. Ahí vas a estar 6 años hasta que yo diga. ¿Qué hizo el bambú japonés? Aguantar, así, tal cual. ¿Dónde estaba el bambú japonés esos 6 años? ¿Y cómo eran las raíces? Muy bien. ¿Cómo eran las raíces del bambú japonés? Muy profundas. ¿Y cómo de fuertes? Para sostener 32 metros de altura. ¿En qué momento los adultos que estamos aquí nos convertimos en el bambú japonés que dijo, ni pero ni pera? ¿En qué momento? ¿En qué momento os convertisteis? ¿Y qué pasó en ese proceso? Entonces, si yo tengo fe en el proceso y lo que estoy haciendo, es mucho más fácil aplicar las normas, los límites, las consecuencias y la firmeza a la hora de educar. Sobre todo con esos niños y esas niñas que necesitan más atención. Prevención de adicciones tecnológicas. Tienes que conocer cómo es tu hijo, cómo es tu hija, y durante su crecimiento vas viendo los comportamientos que tiene. Mucha más predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades mentales por los chicos y las chicas con mayor impulsividad, mayor falta de autocontrol, menor gestión o tolerancia a la frustración. Todo ese tipo de cosas ya se ven desde niños chiquititos y chiquititas. ¿Qué pasa? ¿No se puede prevenir? Claro, se puede prevenir, pero tienes que hacerlo con unos modelos educativos coherentes. Vamos a acabar, de aquí a un rato, todavía no sé cómo lo tenéis, hablando de comunicación, que es tu tema, ¿no? Bueno, la comunicación. Pero ¿sabemos comunicarnos con nuestra pareja, con nuestro jefe? ¿Nuestro jefe se sabe comunicar con nosotros? ¿Cómo nos comunicamos?
¿Decimos las cosas dando por hecho que nos van a entender o hacemos un periodo reflexivo de qué quiero transmitir, cuál es el objetivo, es adecuado el momento? Bueno, la comunicación, ¿no? Ese gran temazo. Nosotros en el libro que tenemos, que es las 4 claves para mejorar la comunicación con tus hijos, es algo muy importante que hablamos desde primero. Fíjate que hablamos que para comunicar tengo que saber en qué emoción estoy. Si estoy desde la alegría, ¿desde dónde comunico? Desde la celebración, desde la euforia. Entonces soy más ligero, tomo decisiones. De hecho, hay estudios que dicen que cuando estás en un estado de enamoramiento o de énfasis o euforia, tomas decisiones más arriesgadas y gastas más dinero, para que os deis cuenta. Entonces, si yo voy a tener una conversación con alguien y estoy en un estado alegre, o me va a hablar mi hijo y yo estoy en un estado alegre porque me ha subido el sueldo mi jefe, viene mi hijo, ¿puedo ir a la fiesta esa que hay en la feria de muestras? Y todo, claro, hijo, vete. Entonces, cuidado a la hora de comunicar en qué estado emocional escuchamos y estamos. Para eso es muy importante aprender a parar, y hay una pauta muy importante que me gusta decir, y es: no tenéis por qué responder a vuestros hijos en 2 situaciones. Una, y ahora os explico. Una, cuando no sabéis la respuesta y quieres responder algo por quedar bien, porque como se presupone que eres el adulto y lo sabes todo y quieres quedar bien delante de tu hijo, que eso a mí me pasa a veces como formador. Quiero responder y a veces es mejor decir, mira, ahora mismo no sé la respuesta, déjame que lo piense, me parece un tema importante y me tomo un tiempo. A veces no hay que responder ya. En negociación esto se usa. Nunca digas no ni sí a la primera. Dile, me lo voy a pensar, lo voy a sobrar, lo voy a reflexionar. Muy importante la negociación con los hijos y con las hijas. Muy importante, porque ellos te van a negociar. Ellos son expertos. Totalmente. Y tienen además herramientas manipulativas. Y la segunda parte es cuando estés en un estado emocional alterado o intenso, sea por enfado, tristeza, alegría, euforia o enamoramiento, tómate un tiempo para que se disuelva ligeramente ese estado y estés en calma. Con lo cual, en ambos casos, tómate pausa para contestar. Normalmente todos respondemos de forma automática. Entonces, parar es muy importante. Y aprender a parar es una de las asignaturas pendientes que tenemos antes de ser reactivos. Para ser activos hay que dejar de ser reactivos. Muy importante también saber cuál es el mapa mental de nuestros hijos y nuestras hijas. Entienden las cosas a su manera. Aquí tenéis un ejemplo. Es maravilloso, tiene una inteligencia de lenguaje fantástica, ¿sabes? Deletrear muy bien la palabra welcome, pero está viendo una alfombra. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando habléis con vuestros hijos y vuestras hijas no estéis 1 hora y media hablando, primero porque ponen el modo off en el minuto 5, y empiezan ya no están escuchando, ¿vale? Pero sobre todo cuando acabáis de decir lo que queréis decir, pues también esto es un tema que Antonio Ríos lo explica muy bien, ¿no? Define 3 tipos de comunicación. La comunicación afectiva, que es esa comunicación, pues normalmente se da en la adolescencia, ¿vale? Que es una etapa donde muchos padres y muchas madres dicen, es que no se comunica, no me cuenta, ¿no? Bueno, y desde los 0 a los 12 años, ¿le has permitido que te cuente? ¿Le has escuchado? ¿Te has parado? ¿Has dejado de hacer lo que estabas haciendo para escucharle? Pues a lo mejor en la adolescencia no te va a contar porque piensa que no es necesario. Pero si lo has hecho más o menos bien, llegará un momento, ¿no? En esa adolescencia donde tú llegas un día agotada del trabajo, estás muerta. Normalmente suelen hablar más con las madres, ¿vale? Los adolescentes y las adolescentes. Entonces, te tumbas en la cama, cierras los ojos y notas cómo la cama se hunde. Se ha sentado a tu lado tu hija o tu hijo y te cuenta, mira mamá, tengo que hablar contigo. Ayer en la botellona, pues estaba la gente bebiendo, tomando drogas ilegales, teniendo relaciones sexuales. Tú como madre, vas a notar un calor, unas pulsaciones aceleradas, ¿no? Antonio dice que pongas cara de póker. Te la quedas mirando. Como mucho la acompañes con palabras abre puertas, ¿no? No me digas. Bueno. Entonces vas acompañando un discurso que puede durar 1 hora, 2 horas, ¿eh? Tienes que estar dispuesta o dispuesta a escuchar aquellas cosas que no quieres escuchar. Nunca interrumpas. Nunca, lo decíamos al principio, juzgues. ¿Y tú? ¿Y tú seguro que tomaste? Porque tú eres tonta, porque tú te dejas manipular, porque seguro que... Se acabó la conversación, ¿vale? Eso es comunicación efectiva. Tú escuchas, si te pillas en la cocina batiendo huevos, 7 tortillas, da igual, tú bate huevos. Ajá, muy bien, cariño. Sí. Entonces vas tomando información. Y esa información luego pasas a la comunicación efectiva, que es esa que decía José. Yo manejo mi emoción, de lo que me contaste ayer, todavía estoy alterada, por el momento. Pero a lo mejor, bueno, pues al día siguiente estoy mejor. Entonces, no le avises de,
Cariño, tenemos que hablar. Vivís en la misma casa y en 2 meses no te cruzas con ella. No sabes por qué, ¿vale? No aviséis. En un momento, oye, mira, aquello que me contaste el otro día, y ahí es donde establecéis las normas, los límites, el diálogo, el juicio crítico y tú qué piensas de todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues pones una serie, le acompañas. Primero, sabe que le escuchaste y segundo, que no la está juzgando. Y luego estaría la comunicación superficial, que es aquella que sí que hay que hacer en ese espacio que os hemos dicho, en las comidas familiares. Oye, en ese espacio no pongáis normas, no pongáis límites, hablar de cosas de streamers, de gamers, de youtubers, ¿vale? Y informaros, porque son momentos mágicos que cada vez se dan menos en los hogares. La verdad es que esa parte de comunicar es súper importante que estás diciendo y sobre todo esas 2 claves, ¿no? Esperar y aguantar, porque tenemos mucha... Pero es que entre nosotros no escuchamos, ¿no? Y cuando vemos debates, desgraciadamente, en televisión, hoy en día ni siquiera se escucha. Yo ya estoy pensando lo que le voy a decir a mi hijo porque además tengo un tema pendiente. Claro. Y entonces disparo sin escuchar lo que me ha dicho. A lo mejor me ha dicho algo muy importante y es una oportunidad para generar una cosa muy importante. La información es poder. En cualquier empresa la información es poder. Y no escuchamos, no conectamos. Esta es la parte de conexión para la comunicación. Si no hay conexión, no hay comunicación. Hay información. Entonces yo cuando quiero informar a mi hijo le abro la habitación y digo, la cena está hecha, te espero. Cuando acabes ese ejercicio, vienes. Y cierro la puerta. Pero no empiezo, ¿me has oído? Que si me has oído. Tú, el que está sentado ahí. Y le apago y le enciendo las luces. Y ya luego le doy con el toquecito. Que vives aquí porque te lo permito yo. Claro. Que aquí vas a hacer lo que yo te diga hasta que te vayas. Porque es mi casa. O le empiezo con los toquecitos y digo, ¿pero qué es? Falta de respeto es esta. No entendemos que muchas veces, y esto imagínate que te lo hace un jefe, que estás con 1000 cosas, ha interrumpido en tu despacho, te suelta la bomba y quiere que deje todo para que yo te atienda a ti. ¿Esto no os parece lógico? Es decir, no quiero decir que le dejéis hacer cualquier cosa, pero la comunicación es desde dónde conecto y en qué momento estoy interrumpiendo. Parece que nuestro mundo, vamos a aprender algo de lo que nosotros vivimos y vamos a aprender que nosotros tenemos herramientas, como bien decía Pedro, que nuestros padres no tuvieron. Con lo cual yo aquí quiero hacer, y vamos a hacerlo, un aplauso a nuestros mayores, porque sin herramientas fueron unos excelentes padres. ¿Qué madre no ha recibido ese de mamá, eres una pesada? ¿Cuántas veces le decía a vuestros hijos o a vuestras hijas que hagan las cosas? Muchas veces, ¿no? Con una sola basta. Lo que pasa que, ¿cuál es la forma que tienen de llamar nuestra atención? De que estemos pendientes. No reaccionan a la primera. Eso no tiene gracia. Ha venido mamá 10 veces, ¿te has dado cuenta? Y eso es lo que piensa en su cerebro. Yo entiendo que cada vez en la actualidad es más difícil entender a nuestros hijos y a nuestras hijas e incluso algunos padres y algunas madres necesitan el traductor, una persona que les traduzca a los de la generación Z. Fijaros. Hijo, a comer ya, por favor. Ahora no, mamá, que estoy en Twitch, estoy mirando con unos colegas por Discord y mirando en el Fortnite. ¿Qué dice? Pero no has comido nada todo el día y la comida está hecha. Mamá, sí, hey, pero no estoy en el mood. Muchos followers ahora mismo online. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes decirle, por favor, que es importante que coma, que necesita energía? Bro, tu hija no quiere cortarte el hype, pero que te va a ir de rollo. ¿Sabes? En plan, pijama. En plan. En plan, ¿sabes? Este pavo me está troleando. A ver si tengo mi frasca y lo dejo biblioteca. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Comportamientos típicos. Entonces, ¿qué? ¿Chancla? Chancla. No nos queda otra, es que no entendemos, entonces la frustración hace que saquemos la chancla, ¿no? Entonces, importante entender cómo hablan, no ponernos en ese nivel, sino simplemente, oye, pues explicar cómo dice. Sí, también una cosa, Pedro, tampoco vamos a poner en lo peor la tecnología. Tiene cosas como este maravilloso actor y youtuber, instagramer, que tiene contenidos muy buenos que nos hacen reflexionar y que ayuda a que esta sesión esté siendo mucho más dinámica, nos ayude a comprender lo que en un vídeo podemos trasladar. Entonces, aprender a seleccionar el contenido también es una oportunidad que nos dan las redes. O sea, aquí donde está el problema surge la oportunidad. O sea, la oportunidad de, bueno, ya que tengo esta herramienta, ¿cómo aprendo yo a buscar agua en el desierto? Pues no teniendo agua, ¿no? Entonces tengo una oportunidad de aprender a buscar agua si no hay agua, pero si tengo agua, si tengo todo seguro, no aprendo a estar seguro. Entonces podemos darle la vuelta a la tortilla y empezar a generar una actitud,
una mentalidad, una configuración mental que decíamos al principio, de empezar a ver esto como una oportunidad también de gestionar la frustración, de aprender a seleccionar, de tener criterio. Pero claro, si lo primero que hacemos, que es muy humano, que es que todos lo hemos hecho, decir, pero ¿cómo escuchas esa porquería? Música era lo que yo escuchaba. Elvis Presley, ese sí que era un cantante. ¿Qué dices, no? Entonces, claro, si les corto el flujo, si les corto la identidad y no entiendo que están en ese momento, no puedo entrar, no me van a cerrar la puerta. Entonces ahí es una línea muy delgada que hay que saber. Es verdad que hay que ser un poco equilibrista, porque tienes que ir entre dos mundos y estar, bueno, es todo un arte. O sea, que yo os lo he dicho al principio, es de lo más difícil que creo que hace un ser humano, educar a su hijo. Prevenir las enfermedades mentales tiene mucho que ver también con la red de protección, con la seguridad en la que se encuentran, ¿no? Entonces, una de las cosas es pues la familia, ¿no? El hecho de poder convivir en familia y tener espacios con la familia para huir un poco, ¿no?, del ruido que hay por ahí. Luego también, lo que decíamos al principio, cambiar la mirada. Es decir, nuestros hijos, nuestras hijas nos necesitan, y hay un libro maravilloso que lo refleja, esa fotografía. No es la carátula del libro, nosotros lo hemos puesto así, que es abrázame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Sin embargo, cuando más lo necesitan es cuando menos les abrazamos, porque es cuando peor se portan, ¿de acuerdo? El afecto de muchas maneras, pero el afecto ordenado, lo que decíamos al principio, no basta con quererles, hay que quererles de una manera ordenada, y esa manera ordenada tiene que ver con cómo somos como padres, qué modelo educativo estamos siguiendo, tanto offline como online, qué queremos hacer. Queremos acompañarles, validar las emociones, trabajarnos nosotros emocionalmente para poder acompañarles de la mejor manera, cómo establecer esas normas y esos límites y esas consecuencias adecuadas a lo que queremos que aprendan. Y vamos a terminar con un vídeo que toca las emociones, pero que tiene mucho que ver de lección de vida. José ha hecho una alusión a nuestros mayores, ¿no? Y muchas veces yo pienso, ¿cómo me gustaría, ¿no?, que el día de mañana me trataran mis hijas? Y pienso directamente que irá en función de cómo trate yo a mis mayores. Y esto tiene que ver con la mayoría de cosas que hemos estado hablando. Es un vídeo que se titula ¿Qué es aquello? Yo lo voy a ir traduciendo encima, porque ellos hablan en griego, yo sé que aquí lo manejáis coloquialmente, pero bueno. Y sobre todo tiene que ver con eso, ¿no?, con cómo gestionamos nuestras emociones y qué permisos nos damos en algunos momentos para reaccionar de una u otra manera. Lo hacemos con nuestros hijos pequeños y lo hacemos con nuestros mayores y lo hacemos con nuestros iguales. Porque quizá, como bien decía José, cuando no entendemos el canal de comunicación no es el adecuado, si no sabemos regular nuestras emociones, va a haber un choque. Todos y todas tenemos razones para estar enfadados. Y enfadadas porque las cosas no van como quieren. No van como queremos. Los jóvenes lo pasan mal, las cosas no van como quieren. La sociedad que se les prometió es una sociedad quizá un poco más difícil, están enfadados, están enfadadas. Pero con esas razones tenemos que tener cuidado, porque eso no nos da derecho a ser crueles. Y eso depende de la decisión que tomemos en cada momento. Porque somos una especie que podemos decidir en cada momento cómo queremos comportarnos. Fijaros. ¿Qué es aquello? Es un gorrión. ¿Qué es aquello? Te lo acabo de decir, papá, es un gorrión. Ya le voy haciendo ver que me está sentando mal, ¿eh? Trasladarlo a cualquier área de vuestra vida, a cualquier momento en el que no hayáis sido capaces de entender qué estaba pasando y analizar vuestra reacción. ¿Qué es aquello? Un gorrión, papá, un gorrión, un go-ri-on. ¿Qué es aquello? ¿Por qué estás haciendo esto? Te lo he dicho muchas veces, es un gorrión. ¿Puedes entenderlo? ¿Dónde vas? Es esa milésima de segundo donde nos damos permiso para reaccionar de esa manera. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con esto. Imaginaros que vuestro hijo o vuestra hija que no está atendiendo a una orden, se está portando mal,
y no somos capaces de entender qué está pasando, ¿no? El padre ha ido a casa, trae un diario. ¿Lo veis allí? Trae un diario y... Toma, machote, lee. No se lo dice, pero a mí me nace, ¿vale? Pero sí que lo dice que lo lea en alto. En alto. Hoy el más joven de mis hijos, que hace pocos días cumplió 3 años, era él, estaba sentado conmigo en el parque cuando un gorrión se posó enfrente nuestro. La misma situación. Mi hijo me preguntó 21 veces qué era aquello. Y yo respondí todas 21 veces que aquello era un gorrión. Pero fijaros la diferencia. Abracé a mi hijo cada vez que me preguntaba la misma pregunta. Una y otra vez. Sin sentirme mal, sintiendo afecto por mi inocente y pequeño hijo. José lo ha dicho muy bien, educar es un arte. Y si estuviéramos hablando de una receta, sería una receta con estos ingredientes que hemos venido hablando durante toda la tarde, ¿no? Con grandes dosis de cariño, paciencia. Si hay que responder 21 veces, se responde 21 veces. Un acompañamiento afectivo y efectivo, ¿no? Y sobre todo validando nuestras propias emociones ante las situaciones en las que nuestros hijos y nuestras hijas, sin quererlo, porque no son malas personas, nos van a situar. Nosotros pensamos que este tipo de charlas, sumado con más talleres, pueden hacer que como papis y como mamis tengamos más herramientas para poder acompañar a nuestros hijos y nuestras hijas en un mundo que no es ni mucho menos el que nosotros vivimos. Con lo cual hay una serie de cosas que tenemos que aprender, porque hay otras cosas de aquel mundo que ya no valen. Otras sí que valen. Muchas gracias. Muchas gracias.